Un olor peculiar despertó mi hambre. Era carne lo que estaba cerca de mí. Carne y sangre fresca aún, tan caliente como el abrasador fuego de las fogatas. Cuando abrí los ojos, noté a Mandy con un corte largo en su mano, que iba de extremo a extremo. ¿Qué te ha pasado? Me aproximé hacia ella sin siquiera terminar de ponerme en pie. Estaba intentando tallar madera con el cuchillo. Pero estúpidamente me corté. Lo siento. Miré su herida. Pese a ser larga, no era profunda y siquiera era tanta sangre la que salía de ella. No hay razón para pedir disculpas. Fue un accidente. Y ahora sabes qué hacer para evitar accidentes. A veces se aprende mejor de malas experiencias. ¿Te duele? Bastante. Tranquila. Esto te dolerá un poco. Pero estarás bien. Busqué algo de agua en los recipientes metálicos. Noté, para mi sorpresa, que estaba muy caliente. Supuse que ella o Sabrina la habrían hervido. Con cuidado tomé el traste. Y sin más, dejé caer el agua sobre su mano. Serviría para limpiar la sangre, cauterizar la herida y eliminar posibles infecciones. Mandy respondió abrazándome con mucha fuerza y apagando sus gemidos en mi pecho. Sin embargo, al final, eran gritos los que sacaba. Cuando el agua terminó de caer en su mano, estaba bien todo. El dolor por ello lentamente se le fue. Mas no dejó de apretarme, llorando incluso por el dolor. Oye. Está bien. Lo lamento. Pero era lo mejor que se podía. Está bien. No esperaba algo así. Y creo que, a la vez, fue lo mejor. No acostumbrado a abrazos ni ningún tipo de afecto corporal o verbal, con gentileza la separé de mí. Lágrimas caían por su rostro y sus ojos brillaban por ello. ¿Estás bien? Asintió dando un largo suspiro. Ahora solo busca algo con que vendarla y procura cuidarla. No querrás infecciones. En estos momentos, el más mínimo error y la más mínima cosa pueden matarnos. Gracias, Hans. Miró su mano enrojecida. La sobó un poco y la movió para hacer aire sobre sí misma y enfriarla para hacerla sentir mejor. ¿Cómo te despertaste tan de golpe? Lo que me pregunto es cómo es que puedo estar durmiendo así de recurrente. El virus va lentamente destruyendo todos tus sistemas. Ya te lo había dicho. Te debilitas. Tu cuerpo busca descanso durmiendo por sí mismo. Pero realmente no sirve de nada. Al final, el virus termina con todo. Sería muy piadoso una noche dormir y a la mañana, ser ya un infectado. Tu sangre atrajo su atención. Sabrina estaba parada detrás de nosotros. Siquiera la noté en esos minutos que estuve con Mandy. Ambos la miramos. ¿Cómo es que sabes tanto de los infectados? Preguntó con mucha curiosidad. Como se los dije. Al trabajar directamente con tantas armas biológicas, sé mucho sobre su funcionamiento. Y también porque yo estuve en los ejércitos que destruían hordas de ellos. Tienes una pinta de ser una nerd. Quizás podrías haber sido científica. Porque todos los yankees cuando alguien dice algo que todo el mundo sabe, creen que tiene un IQ demencial. Es que tu forma de hablar y vestir y todo lo demás encaja bien. Como una nerd rebelde. Tú tienes una clara pinta de ser una bastarda odiosa, rebelde e insoportable. Si fueses mi hija, te habría dejado dormir en el jardín una semana. Mandy frunció con temor. Sabrina rió al momento. Es una broma, Mandy. Solo te hubiera enseñado a modular tu comportamiento, con un buen uso de cinturones. La conversación de ambas no fue pelea, no fue discusión. Simplemente, fue una conversación. He de decir que se sintió extraña. Pero también entiendo que tras días estando ocultos, y siendo solo 3 quienes estamos aquí, las cosas sean así. Las relaciones mejoran. Al menos algo más daba un cambio positivo. Sabrina me miró una vez más. Tus ojos están algo amarillentos. Quisiera no meterme en la cabeza que mi tiempo se va con mucha rapidez. O no terminaré de concentrarme nunca en nada.
Sé que sabes que podría seguir después o conocer con certeza mi tiempo mirando y viendo sobre mi desempeño en los próximos días. Pero dame tiempo a mí también. He vuelto a leer las hojas y todos los datos de los laboratorios. Me he dado algunas ideas. ¿Sabes español? Lo suficiente. La cuestión es que podemos avanzar y actuar con toda la rapidez que nos sea posible. Por ahora, el único contratiempo es el avance de todos los ejércitos enemigos y que estamos rodeados. Debemos dar pasos cuidadosos. Ayuda el hecho de nadie haber perdido tiempo en nada. Sabrina no dijo nada por contados segundos. Donatello Abreu, hijo menor del emperador, está muerto. Su muerte claramente no afecta en nada al imperio, pero sí la destrucción de su ejército. Todos fueron brutalmente masacrados por quien se sospecha fue Pesadelo. Sus tropas eran importantes para el imperio. Pero lo que es todavía más importante es que si Catalina y la Dama Roja saben ahora los siguientes pasos de Pesadelo, será sencillo para ellas ir tras él. Los federados sabrán también y harán lo mismo. Y peor aún, Reagan, presidente de Estados Unidos, es la siguiente víctima de Catalina. Si el imperio asesina a alguien así de importante para los divergentes, no afectará negativamente la moral. Lo convertirá en un mártir e impulsará hasta el último yanqui a pelear. No tendrán piedad para actuar ni para asesinar a cualquier persona federada, imperialista o simpatizante. No solo buscarán recuperar sus tierras, también el exterminio de sus ocupantes. Sigue habiendo peligro mientras esos laboratorios sigan existiendo. ¿Qué podría hacer un hombre a pie contra un gas que se disipa por los 4 puntos cardinales y es más poderoso que un rifle? Por eso es vital apresurarnos. Así, mientras el imperio pelea de frente contra sus enemigos, nosotros nos deshacemos de sus armas ocultas. Pensaremos en más cosas para actuar de forma más segura y eficaz. Nos ha ido bien, pero no quiere decir que no hemos de tomar precauciones. Mandy se ha estado esforzando mucho. Su puntería ha mejorado. Su precisión. Claro que, con una sutil ayuda mía. Mandy se ruborizó ante la sonrisa egocéntrica de Sabrina. Tiene mucha razón, realmente. Muy bien. Solo espero que continúen manteniendo la cabeza fría todo el tiempo. ¿Saben qué opino sobre venganza? Lo sabemos, Goring. Pero puedo decirte con seguridad que los tres no hacemos esto por ello. Lo hacemos por justicia. Nuestra justicia. Por todo lo que ellos nos han hecho. Miré a ambas a los ojos. Mostraban seguridad y determinación. Realmente sabía que iban por un camino muy alejado a ello. Mandy sugirió que desayunásemos ya y hablar en ese mismo instante sobre nuestros planes y siguientes pasos a tomar. Mientras comíamos las últimas raciones de la carne seca, hablábamos de ello. Está claro que si bien nos hemos ya adentrado en una base imperialista y la hemos destruido, conforme más cerca estemos de la matriz, más seguridad tendrá cada una. Ya te lo mencioné. Habrá soldados, obviamente. Pero no esperes encontrar un batallón estacionado ahí. Todos los soldados imperiales por órdenes del emperador, están peleando. Los yanquis separatistas, aliados del imperio, están de aliados con Timoteo Jr. ¿Qué? Bueno. Seguramente ahora mismo está escondido con su padre con la muerte de su hermano. Pero aún así, es posible que continúe dirigiéndolos. Por alguna razón, siquiera Catalina u otros sagrados y generales han logrado obtener tantos yanquis a su favor. Extraño. Aún así, no esperes más que científicos en esos laboratorios. Quizás lo difícil será entrar y lo súper difícil será salir. Yo pienso que al menos deberíamos de intentar estudiar las bases para saber cómo movernos. Las hojas no tienen nada de eso. Cuando estemos en ellas, habremos de buscar dentro nuestro camino. Es arriesgado, tardado y todo. Pero, la única opción. El único peligro real que corremos es cuando vamos a las bases y cuando nos movemos del lugar. El auto en poco tiempo se convertirá en un objeto que nos pondría en peligro. Así como sacarnos de él. Podemos llevarlo. Solo hemos de ser cuidadosos en los caminos. Por ahora, sé que las batallas se libran en las ciudades más importantes de los estados.
Creería que soldados de todos los bandos se esconden en pueblos esperando el momento adecuado para huir hacia Canadá. Aún así, siguen siendo peligrosos. Los bandidos no son gente nada agradable. Ningún latino en este momento lo es. Bueno, tú comienzas a agradarme. Sea cual sea el plan, hemos de ocupar un tanto de ayuda respecto a las armas. Es ciertamente complicado destruir algo así. Es decir, ambos sabemos cómo hacerlo pero con las herramientas adecuadas. Sabrina pensó un momento, intentando encontrar algo más allá de lo convencional. Hay una cosa que podría ayudar. Ocupamos explosivos. Las bases del imperio sé cómo funcionan y todo lo demás. Pero creo que pese a todo, la forma en la que se hizo en la primera, aunque fue correcta y estuvo bien, careció de tiempo. Debimos prácticamente quedarnos ahí hasta destruirla por completo y vernos obligados a salir con miles de problemas y peligros yendo detrás de nosotros. Pienso al menos que con los explosivos programados o manuales, haremos las cosas aún más rápidas y seguras. Chasqueó los dedos. Su punto era muy válido. Con explosiones así, realmente lo único complicado sería no ser descubierto, pero ella y yo éramos expertos en eso. Pero cada cosa fácil ocupaba de un camino complicado para obtenerse. ¿Y de dónde piensa sacar tanta dinamita? Habremos de tomar en cuenta dos cosas. Si decidimos usarla para el resto de laboratorios, habrá que transportarla. Y el peligro es constante. Una sola bala bastaría para mandarnos al infierno en un solo segundo. Y la cantidad que habría de utilizarse sería alta. Por mucho que quisiera que todas las instalaciones fuesen destruidas, sé que eso ya sería más difícil y una gran pérdida de tiempo. Solo los laboratorios y ya. Se sigue corriendo el peligro. Entonces únicamente entraremos ahí con lo necesario. Contestando a tu pregunta, pues, tenemos tres opciones. La primera y ciertamente más complicada opción es asaltar algún almacén imperialista en una ciudad y robar lo que podamos. Realmente es complicado. Como lo dije, todas las ciudades imperialistas en esta parte ya están luchando. Por ello, ir ahí sería condenarnos. La segunda es hacer lo mismo con los divergentes. No me refiero a asaltar sus ciudades, sino a sus millones de almacenes por todo el país. Aunque estarán bien ocultos y habremos de encontrar cómo de alguna u otra forma llegará a tiempo. La tercera y la que quizás no nos guste a ninguno de nosotros pero a la vez es lo más sencillo. Pedir a los federados ese armamento, asesinarlos para que no hablen y después hacer lo que habremos de hacer. Cada idea parece más alocada de lo que es la anterior. Yo lo sé. Pero realmente son las únicas cartas que estamos jugando. No se me ocurre otra forma de... Sí. Aunque suena mal, hemos de dejar ese orgullo por un momento y seguir la idea de los federados. Después de todo no es como que se esté haciendo algo a su lado o por ellos. Simplemente será un trabajo directo. Aunque sí. La cuestión es qué hemos de hacer para que ellos nos lo den. No miento cuando hace poco escuché a un ejército marchando al otro lado del bosque, debajo de nosotros. Podemos seguir la pista y con suerte encontraremos a la suficiente gente. Dudo mucho que los campamentos imperialistas puedan llegar a tener algo así. Pese a sonar una idea sencilla, también era un tanto ilógica y peligrosa. Pensaba e intuía que nadie sería suficientemente estúpido como para darles explosivos a 3 simples personas solo por pedirlo, así rogásemos que todo sería usado contra el imperio. Pero aún así, continuaba siendo la mejor alternativa de las 3. Asentí pasados algunos segundos. Hubo algo de silencio, pero no terminó de ser lo único que se escuchaba y existía pues el cantar de los pájaros nos llamó la atención. Parece irónico. Conforme la guerra más está cerca de acabarse, el cielo se hace más claro y el sol más presente. Todo se sentía muy frío. Incluso más que la nieve. Pensé mucho tiempo en que el invierno congeló los corazones de la gente. Porque fue cuando más veces vi a los hombres no mostrar ningún tipo más de sentimiento o emoción, salvo un fanatismo radical hacia la guerra. Quizás para cuando el sol brille una vez más, esos corazones congelados se derretirán y apagarán cualquier otra forma de sentir. Fue un invierno largo y sangriento.
Mi último invierno puedo decir que fue crudo, pero al menos no al grado en que este ocurrió. Aún así, muchas veces vi sangre en la nieve. Aunque muy a diferencia de aquí, los hombres suelen ser fríos, crueles y directos. No hay mucho de esto en el otro lado del mundo. Creo que por primera vez, una guerra en este continente resulta ser más sangrienta que en otras partes del mundo. Tuvimos batallas contra un sinfín de soldados. Cada día, luchábamos contra varias decenas de miles federados. Y siempre resultábamos victoriosos. No existía ningún ejército capaz de detenernos. Los federados más de una vez intentaron dividir el país invadiendo estados del centro, pero siempre los deteníamos y destruíamos. Todo cambió cuando Catalina recibió la orden de ir tras Pesadelo. Creíamos que sería un enemigo ligeramente más difícil. Pero fue el primer ejército que nos hizo perder una batalla. Durante varios días estuvimos varados, lanzando oleadas tras oleadas de soldados e infectados contra ellos. Pero no hubo suerte. Enviamos a fuerzas especiales del Imperio, enviamos a los Rex y a la élite imperial, enviamos lanzallamas, soldados con años de experiencia. Pero él nos regresó solo a 3 soldados sin ojos y lengua. Al tercero solo le dejó los ojos para que pudiese guiar de vuelta a sus compañeros. En un día luchando contra él, perdíamos más soldados que todos los meses que habíamos peleado contra los federados. Es sorprendente lo que un hombre puede llegar a ser. Creo que así como llegaste a ver esas cosas, viste y presenciaste más actos aún peores. Sí. Lo hice muchas veces. Era común que en cada ciudad que pisásemos, no dejásemos alma alguna. Pero solo nos limitábamos a asesinar y ya. Para mala suerte, llegué a ver la crueldad con la que otros generales imperialistas actuaban. La Dama Roja es una mujer sumamente cruel. Quizás es enviada por el mismo demonio como castigo a los pecados de los hombres. Las cosas que vi que les hacía incluso a los más inocentes. Gente que siquiera podía caminar aún. Bueno. Es algo simplemente indecible e irrecordable. Claramente tampoco estoy libre de, ni limpia de mis manos. Pues a veces me es inevitable recordar todo ello. El Imperio te enseña muchas cosas. Y aprendes mucho, dejando atrás más. Quizás el hecho de haber perdido la sensibilidad hace que no me sienta tan culpable, tan mal ni tan acechada por esos recuerdos. Siempre, siempre, el corazón continuará sintiendo algo. Pero será mínimo. Aunque suficiente. La vida de un soldado así no es sencilla para nada. Callamos por un extenso momento. Mandy mostraba muy interesada en la conversación de ambos. Y puedo asegurar por su expresión, que escuchar hablar a Sabrina de esa forma, le inquietaba. Bueno. Realmente la guerra hace que tengas sentimientos muy variados sobre todo. Cuando estuve con los yanquis en lugares como Serbia y Medio Oriente, vi muchas cosas realmente. Bombardeos a edificios con civiles inocentes, arrestos y ejecuciones imparciales. Niños muertos. Por doquier. Mujeres, hombres. Perros, gatos. En tu cabeza se crea un caos y un vacío cruel, mientras tu corazón comienza a tomar esos sentimientos y emociones como algo ordinario. Hasta que finalmente dejas de sentir. Un soldado sigue ciertos límites, ciertas leyes y ciertas reglas de honorabilidad y respeto. Su deber no solo es matar, a veces también es ayudar. Ser mercenario es algo totalmente diferente. Solo sirven para ello. Para hacer el trabajo que otros no quieren. Y los límites para actuar no son dados por los jefes ni por los clientes. Son dados por uno mismo. Por el criterio y la compasión que cada hombre aún pueda tener. Hay muchos hombres en Europa que son piadosos y jamás levantarían sus armas contra gente inocente solo por unas cuantas monedas y una comida miserable. Supongo que todo depende de la humanidad que aún more dentro de ellos. A veces no solo es gente poderosa y peligrosa la que muere. Tuve muchas veces frente a mí a gente que nada tenía que ver. Gente que había muerto por mis acciones, encargadas por hombres y mujeres que buscaban algo en específico, fuese solo muerte o venganza. Me causa mucho conflicto el recordarlo. He matado. Tal vez pienso mucho que no maté lo suficiente porque ahí afuera hay quienes recordarán mi rostro.
Quizás debí haberlos asesinado a ellos. Quizás ellos se preguntan lo mismo. No lo sé. Pero a veces deseaba que las cosas pudiesen ser diferentes. No me causa nada asesinar. Pero a veces sí me pregunto a quiénes lo he hecho. Pero es mi trabajo, después de todo. Hubo silencio una vez más. Uno muy largo esta vez. Ninguno de nosotros dijo o pensó más. Salvo los recuerdos y las trabas que más que antes, aparecían. Las horas pasaron mas no volaron. La percepción del tiempo es diferente. Y mucho. En algún momento solo me aparté un poco para intentar fumar. Sin embargo, mis pulmones no resistieron una bocanada. Y terminé dejándolo caer ante la tos y el dolor. Mi garganta ardía mucho y me dificultaba respirar. Pese a ello, pude calmarme y controlarme, dejando que todo pasase lentamente. En esa espera, miraba hacia los árboles. Y aseguro perfectamente que veía a soldados caminando cerca de nosotros. Sin embargo, sus pisadas no hacían ruido, siquiera por pisar ramas u hojas. Pero con algo más de concentración, me di cuenta que realmente no pisaban, sino que flotaban. Tragué algo de saliva al mismo tiempo que seguían su camino, sin siquiera mirar hacia mí. Por un momento miré al cielo, y vi varias luces en él. Más que las estrellas y aviones que pudiesen sobrevolar tan alto como estas. Y estoy muy seguro, convencido, que se movían lentamente. No existen aviones capaces de llegar a esa altura. Escupí mi amarga saliva con sabor a tabaco. Suspiré y de reojo noté a Sabrina parándose a mi lado, mirando conmigo los árboles, pero ya no lo que antes vi, pues esto había desaparecido ya. Todo se siente tan tranquilo que casi ni parece que hay guerra. He visto muchos lugares increíbles. Y siempre me pregunto, ¿cómo es que sitios como esos han de ser las tumbas más concurridas de la gente durante estos tiempos? Entendería que muchos deseasen que fueran paisajes así sus lugares de descanso eterno. Pero lo mínimo que se pediría sería una tumba. No cadáveres descubiertos, pudriéndose lentamente y siendo devorados por las aves. Cuando invadimos Estados Unidos, me alegraba el hecho de saber que lugares como estos podrían ser visitados por nosotros siempre que quisimos. Pensaba mucho en qué hacer aquí, y qué darles a mis hijos una vez la guerra terminase. Había muchos lugares a donde quería ir y llevarlos. Desde que todo esto comenzó, no he sido capaz de pensar en un lugar a donde ir cuando todo esto vea su fin de norte, sur y de este a oeste. Simplemente ya no pienso en el futuro. Solo he vivido en el presente desde entonces. Fue muy complicado el hecho de sobrellevar una vida corta con tantas cosas pasando todo el tiempo que siquiera terminaba de asimilar. Desde tener una familia hasta este momento. Eres demasiado joven. Casi tan joven como tu general y muchos de los soldados que ahora mismo combaten. Siempre hay vida por delante. Sobre todo, estás bien de salud. Solía pensar mucho algo similar. El padre de mis hijos nos abandonó casi cuando la guerra comenzaba. Intentó dejarnos a nuestra suerte queriendo ir hacia acá. Pero su camino fue fatal. Murió ejecutado por el ejército argentino. Su abandono por sí solo me hizo pensar mucho y saber que hiciera lo que hiciera, estaba sola. Pero quería un futuro bueno para ellos y para mí. Por eso hice tanto como pude. Sabía que esforzándome, dando todo de mí y aportando lo que me correspondía, podría lograr muchas cosas. Hacer que la guerra terminase antes. Pero sabemos lo que ocurrió. Esta oportunidad de hacer algo quisiera que pudiese ser aprovechada por todos. Somos las únicas personas fuera del imperio que sabemos lo que ocurre. Y los únicos que podemos hacer algo contra ello. Sean los resultados que sean, aprovechen y usen cada oportunidad para mantenerse vivas y seguras. Pronto, todo podrá volver a añorarse. Y la muerte solo vendrá tras largos años de vida. Lamento que desde el inicio de este conflicto patético te hayas visto con el infortunio de encontrarte con gente que te abandonó en momentos importantes. Suele ser peor de lo que puede imaginarse. Sea cual sea, traiciones así siempre impactarán. Pese a todo lo que ocurrió cuando la guerra Imperio-Federación comenzó, la verdad es que es algo que no me ha afectado del todo. No negativamente. Sé que muchos de nuestros generales nos dejaron solos. Los sagrados solían pelear mano a mano con sus soldados.
Desde mi punto de vista, son líderes ejemplares. Pero Pesadelo lo fue más. Asesinó a cuantos pudo. Creo que con la muerte de todos ellos, al menos quienes realmente tienen merecido ese título, solo nos condenamos, dejándonos con gente que está a salvo muy lejos de aquí. Eso mismo ocurre con los federados. Mientras sus soldados luchan a capa y espada, sus generales beben alcohol, comen las mejores carnes y duermen seguros en camas y techos protegidos. Suspiré. Es complicada la forma de entender cómo funcionan las ramas del ejército. Claramente, es así por alguna u otra forma. Es cruel. Pero pasa. Un soldado puede asesinar a otro, pero un general puede hacer que ese soldado aniquile a un ejército. La preparación es parte imprescindible. ¿Y tu caso? Es algo diferente. Los mercenarios solemos actuar por medio de tácticas, no de estrategias. Somos especialistas en ramas militares específicas. Seríamos algo así como fuerzas especiales. Solo que es gente ordinaria quienes nos contratan. Sabes que no siempre fui uno. Tu historia no es algo que sueles contar mucho. ¿Por eso te han llamado espíritu del silencio? Entre otras cosas. Interesante. Si el ejército imperialista tuviera gente como tú dirigiendo las tropas y no siendo traicionado por un virus, estaríamos en una mejor posición geográfica que ahora mismo. El general Timoteo era un gran combatiente. Alecto era un estratega extraordinario. Por eso la guerra ha sido así de sangrienta. Fuerza e inteligencia luchando uno contra el otro. Los planes de Timoteo claramente desde el principio era la creación de soldados mejor entrenados y capacitados que las tropas de Alecto para así, esta guerra ser rápida y definitiva. Ya te he contado que fuimos insensibilizados por medio de los infectados. La intención psicológica de provocar tantas muertes contra ellos era para que nuestro cerebro trabajase por sí mismo en automático haciéndonos creer que nuestras víctimas no sentían nada. Que siquiera tenían alma ya y por ello, no sufrirían. En parte se logró. Es una de las razones por la que los soldados no suelen sentir remordimiento al matar. Sin embargo, muchos adquirieron progresivamente un gusto por el asesinato indiscriminado, imparcial y sin límite alguno. Si era parte del plan de Timoteo o no, fue algo que le ayudó mucho. Estuvimos por destruir a la Federación en Estados Unidos hace algunos meses. Sin embargo, perdimos la última batalla. Desde entonces, ellos han ganado batalla tras batalla. Cuando se llevan a cabo acciones así de frías y crudas, también se les debe instruir principios y valores a los soldados. O terminan volviéndose lo peor. He vivido muy de cerca las consecuencias de no hacerlo. Y no solo aquí. Muy de cerca suelo hacerlo. Hubo algún momento de mi vida en el que perdí el camino. En el que pensaba que todo estaba mal y que no valía la pena nada ya. En el ejército alemán las cosas eran muy diferentes. Desde muy joven estuve relacionado a lo militar. Desde que cumplí la mayoría de edad estuve ahí. Fui enviado a Medio Oriente cuando los yanquis presionaron al resto de la OTAN a enviar tropas para acabar con los yihadistas islamistas de una vez por todas. Ahí, conviví con muchos de ellos. Juntos entrenábamos, juntos moríamos. Los veía cometer muchos crímenes de guerra y de lesa humanidad contra los civiles. Era complicado identificar a uno inocente de uno adoctrinado ya por sus ideales. Con cotidianidad repetían que era mejor un inocente muerto que un posible hombre bomba sobre nosotros. Dejamos de tomar precaución cuando la guerra se intensificaba. Nos enseñaron muy bien y nosotros a ellos. Ahí me hice de algunos grados y después fue eso lo que me ayudó a salir de ahí. Pero no de la guerra. Cuando invadieron Serbia, las cosas no fueron mejores. Un lugar lleno de mafias y terroristas provocó que... Bueno. Básicamente fue un genocidio. Yo estuve ahí. Volví a combatir con ellos. Lentamente me iba dando cuenta de mis acciones y de lo que ocurría. No todos solían hacer eso. Pero lamentablemente, quienes sí, eran quienes daban las órdenes. Los serbios se disculparon por esos atentados múltiples. Y la forma de los yanquis aceptar, fue invadiendo, destruyendo, matando y saqueando. La infección comenzó a buen tiempo para evitar cosas mayores. Y fue cuando decidieron enviarme, una vez más, con ellos, a Gibraltar.
Recordé por mucho tiempo lo que ocurrió ahí. Muchos otros soldados de otros países estaban en desacuerdo con las pretensiones americanas por todo el mundo. Pero aún así, teníamos la esperanza de alguna forma estar haciendo lo correcto para la historia. Los mismos yanquis se plasmaban a sí mismos como héroes y los buenos. Y fueron los primeros en salir huyendo. Cuando los infectados eran más que sus soldados y armamento, y viendo que la situación empeoraría inevitablemente y Europa colapsaría, nos abandonaron a todos. Nos exigieron pelear en guerras que ellos comenzaron, pero nos abandonaron y nos dejaron morir cuando ocupábamos de ellos. Fue de una de las primeras causas por las que comencé a odiarlos. Los ingleses no eran para nada diferentes a ellos. Solo pone un traje elegante a un yanqui, un acento pretencioso equipare la estupidez infinita, y tendrás a otro yanqui. Veíamos los aviones, helicópteros y barcos marcharse. Por suerte los chinos y los latinos los hicieron mierda. Junto con los infectados. No sé qué es lo que tienen, pero siempre han tenido una suerte tan envidiable e impresionante que llegaba a pensar que era algo otorgado por la providencia. Quizás su destino manifiesto no era tan absurdo como se piensa. Pero aún así. Es por esa razón que al otro lado del mundo, a nadie le interesa lo que le estén haciendo a estos bastardos. Me sorprende e impresiona lo mucho que una persona pueda llegar a pasar. Desde tu corta edad hasta ahora, has tenido siempre de qué hablar, parece. Y no lo digo porque cuando tú estabas peleando en Medio Oriente, yo estaba dejando los pañales. Sino porque, realmente, los años y tus acciones te han llevado a vivir y pasar infinidad de cosas. ¿No te parece que has vivido casi una eternidad? En este continente hay muchas más personas que tendrán mucho que contar por todo lo vivido a tan corta edad. Mandy, tú, los jóvenes federados que luchan, los jóvenes divergentes. Puedo decir mucho que con generaciones así de jóvenes, que han visto y sufrido mucho, se dará para el futuro un buen camino, para no volver a caer en los mismos errores que ahora. En Alemania, hablar de Hitler, el nazismo y el Tercer Reich es casi un tabú. Algo casi ilegal. Pero pese a serlo, no significa que no sepamos el porqué. Por eso muchos alemanes están en contra de ello. Quien no conoce la historia de su pueblo solo se condena a repetirla. Espero tú no creas que los morenos de mi ejército son inferiores a nosotros por su color de piel. Dijo entre broma pero sin llegar a la burla. Negué. He visto el bien y el mal en gente de todo tipo de color. No diferencian ni tienen preferencia por blancos, negros, amarillos o rojos. El mal y el bien son solo eso. No esperaba que pudieses contar algo así de tu vida. Digo, siempre te muestras frío y rudo. Pero, has ayudado a mucha gente por buenas razones. Has aceptado tus errores. Buscas el bien aunque no de una forma directa. Siquiera por ti. Mandy mencionó que eras un buen hombre. No saben nada sobre mí. Ah, ¿no? Quizás no terminamos de saber tu pasado del todo. Pero las acciones de ahora dicen mucho. Quizás tú no terminas de saber de ti mismo. No ahora. Puede que te hayas quedado estancado en tus pensamientos y sentimientos de tu pasado y de lo que te habías convertido. Sin notar que ahora eres totalmente diferente. Salvaste a Mandy de sus bastardos. Me ayudaste a salir con vida de Nueva York cuando el pesadelo masacró a los soldados. Rechazas esos actos aberrantes que los imperialistas y federados cometen. Nos has ayudado y enseñado tanto como has podido. Y has mantenido las cosas seguras pese a nuestras constantes dudas. Hay muchas más razones. Rechazo el comportamiento primitivo. Más que eso. Me repugna. ¿Y lo demás? ¿Desde cuándo importa? Podría preguntarte ahora lo mismo a ti. Cuando te conocí no eras muy diferente a tus soldados y a tu general. Ahora, eres todo lo contrario. Es complicado de explicar. Ah, ¿sí? La lealtad hacia mi emperador, a mi general, a mis soldados y a mi imperio son incondicionales. ¿Y por qué estás aquí? Porque sé, a pesar de ello, que es mejor ver esos sueños y esperanzas irse, que verlos destruidos. ¿Y sobre Mandy? No lo sé. No nos llevamos más de una década de edad. Sigue siendo sencillo para alguien tan joven como yo encontrar una relación sencilla.
Después de todo, ella no es un soldado. Siquiera tú terminas de creer y entender eso. Ninguno de los dos termina de hacerlo con sus propios pensamientos. Quizás, más adelante, cuando haya pasado más tiempo, tendremos todo más claro. Pero por ahora hay trabajo, Goring. No lo olvides. Debemos ir a por esa base pronto. Muy bien. Entonces será mejor que tú también comiences a hacer algo y me digas qué más. Eres tú el caballo de Troya. Actuemos pronto o el fuego que destruirá a la Federación e Imperio, nos llevará consigo. Lo principal es ir un poco más al norte y encontrar los explosivos. Los federados suelen almacenar gran cantidad de ellos y transportarlos. Aunque será un tanto complicado ahora que están rodeados de tantos enemigos. Quizás, incluso hayan detenido ya el envío de armamentos y todo su ejército viene ya. Será escaso pero no imposible de encontrar. Haré todo lo posible para encontrar informes sobre ello. Un buen cargamento no sería suficiente para el resto de laboratorios. Muy bien. Será algo similar a cuando atacamos ese tren federado. Sí, justo así. Solo que habremos de ser más precavidos y cuidadosos. ¿Qué más? El resto será solo ir, actuar y continuar nuestro camino. Muy bien. No perdamos tiempo entonces. Creo que estos días apenas moviéndonos ya nos han hecho mal. Es hora de volver al trabajo. Para ser un anciano, tienes mucha energía. Río. Soy tan fuerte como 10 ancianos. Sin duda. Bien. Será mejor que vayas y te prepares junto con Mandy. Yo haré todo lo posible para encontrar algo. Debes admitir, aunque suene egocéntrico de mi parte, que haber traído y convencido a un oficial de la Guardia Personal de Catalina tiene muchas ventajas para tu fin. Ciertamente he trabajado todo el tiempo sabiendo de mis objetivos, lugares, y todo lo necesario para hacer bien mi trabajo. Pero aún así, has sido de gran ayuda. Sonrió orgullosa. Lo sé. Vengo del mejor ejército del mundo. No te quedes más mirando la oscuridad. Se ha dicho muchas veces entre voces que las almas de los soldados continúan luchando por varios días aún después de sus muertes. Sabrina dio media vuelta y se dirigió a su labor. Hice lo propio y recogí todo nuestro equipo. Mandy dormía plácidamente en la tierra. No la desperté para ayudarla. Era necesario tenerla bien descansada para que pudiese dar lo mejor de sí. Y privarla del sueño, también continuaba siendo un tanto riesgoso para su salud. Organicé nuestras armas, nuestra munición, nuestras provisiones y nuestro combustible, dejando todo en el mejor estado posible. El tiempo pasaba de forma acelerada y entraba en mente que ante cualquier problema, habríamos de tener soluciones claras. Pero Sabrina llegó diciéndonos nuestro pronto objetivo. Interfirió en comunicaciones imperialistas para saber de algo que nos ayudase, encontrando así informes de constantes traslados de armamento federado desde México a través de carreteras y vías de tren. Esos estados en la costa este continuaban estando bajo control federado. Aunque por poco tiempo. Por ello, era la mejor opción. Pero habríamos de ser rápidos para llegar e interceptar uno. Por ello, esa misma noche y a toda velocidad, salimos hacia las ubicaciones. En el camino, teníamos y repasábamos un plan. Es lógico pensar que esos trenes y vehículos vendrán defendidos hasta los dientes. Los federados están recibiendo mucho armamento para sus flotas. Parece que está ocurriendo una batalla que ocupa de sus barcos. Y claramente también deben estar preparándose para invadir el resto de la costa este. Así que hay mucha pólvora por robar. Muy bien. Parece que todo sigue estando de nuestro lado y las conveniencias no dejan de llegar. Es parte fundamental para el desarrollo de nuestro deseo. Es mejor eso ponernos en situaciones absurdas. Sin embargo, es claro que ahora mismo la Federación buscará traer todo el armamento posible para ganar al Imperio. Ahora que los divergentes se están levantando contra los federados e imperiales, los soldados de Alecto habrán trasladado su industria militar en Sacramento a México. Es arriesgado ir más allá de nuestros territorios. Es arriesgado siquiera venir aquí y hacer algo como lo que tenemos pensado. No habrá forma segura de asaltar esos transportes ni de robar lo que buscamos.
Pero sí al menos de acercarnos y pensar lo suficiente para... Habremos de ser muy cuidadosos. Sean trenes o camiones, podremos bloquear su camino y retenerlo. Sabemos usar la oscuridad a nuestro beneficio y así será sencillo el robo. Muy bien. Entonces solo hará falta esperar y actuar. Miré por el retrovisor a Mandy. Pese a haberla despertado de golpe, se mantenía firme y atenta al entorno, sosteniendo su rifle con dureza y estando lista para actuar. Mirando hacia el cielo notaba que era cuestión de tiempo para el amanecer. De hecho, el cielo negro parecía aclararse muy lentamente y por ello, apresuré a Sabrina para llegar pronto. Generalmente, los federados preferían enviar de día sus cargamentos pues sabían los peligros que corrían al hacerlo tan tarde. Por ello, si llegábamos al alba, podríamos encontrarnos directamente con esas cargas. O eso dijo Sabrina. Encendió la radio para continuar ubicándose. Y ello nos llevó hacia unas vías en medio de vegetación y varios puentes. Nos dijo que era la ubicación más segura para asaltar y también la distancia adecuada. Pues si los imperialistas sabían de esos cargamentos, era posible que también estuviesen esperándolos. Habrá que bloquear el camino con objetos contundentes. Solo así podremos hacer que se detengan. Podemos elegir las posiciones a tomar. Yo iré por enfrente. Tú flanquearás y que Mandy se quede a la distancia. Bien. Pero los tres habremos de poner esos bloqueos pronto. Miró a su alrededor buscando qué podría ser suficiente. Encontrando que varios árboles estaban derribados. Era posible que estas vías hubiesen sido construidas no tan recientemente específicamente para ello. Sería eso lo elegido para... Los tres tomamos los que fuesen más adecuados para nuestra fuerza y los arrastrábamos por la tierra para llevarlos a las vías. Sin embargo, nos detuvimos abruptamente cuando en esas mismas vías veíamos a soldados externos esperando también. Sus uniformes indicaban ser imperialistas pero también federados. Cosa que tanto a Sabrina como a mí nos desconcertó un poco. Era un solo pelotón y mirábamos entre los árboles buscando más. Pero eran los únicos. Parecía ser que también esperaban. Quizás sus cuerpos y los troncos serían suficientes para hacer al conductor del tren detenerse cuando se pusiera frente a ellos. Además de ser peligroso tenerlos tan cerca de nosotros. Sabrina y yo asentimos cuando tuvimos la misma idea, indicamos a Mandy también hacer lo mismo. Y en cuestión de segundos, abrimos fuego contra todos ellos. Los soldados siquiera supieron de dónde vinieron las balas. Y ninguno de ellos tardó más de 5 segundos en morir. Apresuradamente, Sabrina y yo bajamos, dejando a Mandy cubrirnos. ¿Y estos qué? Federados e imperiales. ¡Qué extraño! Deben ser un grupo de desertores o simples bandidos. Aunque posiblemente alguien los envió aquí a esperar o buscar lo mismo que nosotros. Y no creo que haya sido uno u otro bando. Quizás tendrán algo que los identifique. Me acerqué a un federado para buscar algo entre su ropa. Pero no encontré nada más que un radio y una insignia que lo nombraba como teniente. Me atreví a encenderla y activar el sonido. Sabrina continuaba buscando entre los cadáveres mientras yo hacía eso. Al otro lado, escuchaba voces en español, y muy de fondo, múltiples explosiones y cañones sonando. Parecía ser que quienes habían sido enviados, venían de un lugar en batalla. Pronto, escuché una voz femenina que habló en español. Morris, no los escucho. ¿Están ahí? ¿Me reciben? Sabrina giró hacia mí cuando habló. Frunció un poco y con señas me pidió no cortar la llamada. ¿Me reciben? ¿Están ahí? Pareció que hubo alguien que llegó con ella, pues no cortó la comunicación pero sí habló con un tercero. Los federados no tardan en llegar con esos explosivos. No podemos dejar que les den más armamento a esos barcos o tendrán lista su flota contra los divergentes. Mejor presiónalos a desviar cuanto cargamento se pueda o la cosa se pondrá peor. Los divergentes están haciendo un sinfín de barbaries ahí afuera. Daniel no tarda en irritarse por nuestro lento avance y nos enviará a todos a pelear de una vez por todas. Saldré con Andrómeda. Habló un hombre más. El rostro de Sabrina se mostraba interesado por saber más, pero de nuevo, la mujer volvió a preguntar por sus soldados. Y al no encontrar respuesta, cortó ella la llamada.
Yo no entendí mucho. Parece que hay un ejército que está combatiendo al lado de los divergentes no muy lejos de aquí. Analizó un segundo en su cabeza y juntos encontramos la posible respuesta. Era él, muy seguramente. Miramos los cadáveres de los soldados, pero antes de asimilar más pensamientos o algo más, escuchamos a lo lejos el ruido pesado de un motor y la vibración en las vías se sintió. El tren se acercaba a toda velocidad. Inmediatamente, Sabrina y yo acomodamos los cadáveres en pila y corriendo nos dirigimos a por los troncos. La prisa nos hizo sacar más fuerza para poder llevarlos hacia allá. No eran árboles enteros, sino troncos suficientemente gruesos para al menos ser arrastrados. Pero poniéndose uno sobre otro y otro, se podría crear una barrera suficientemente gruesa, alta y pesada. Cuando esa barrera estuvo lista y veíamos las luces del vagón delantero acercándose, nos pusimos en posiciones. Tal cual lo planeamos, el tren se detuvo varios metros antes de llegar a los muros cuando vieron este bloqueo. Claramente, también notaron los cadáveres. Mandy desde su posición me hacía señas torpes para indicarme que la seguridad del tren era nula. Básicamente, solo una sola persona estaba ahí arriba y era el conductor. Cuando se detuvo y miró los cadáveres, intentó volver a ponerse en marcha. Sin embargo, ahí decidí salir y mostrarme frente a él, apuntándole. Solo un segundo después, Sabrina también apareció por el flanco derecho, apuntándole directamente a él pues de ese lado estaba su puerta. Apaga esta mierda y sal de ahí lentamente, federado bastardo. Cuando escuchó a Sabrina, sabiendo que no tenía nada que hacer, hizo lo que ella dijo y con precaución y paso lento, salió. Una vez afuera, ella utilizó la culata de su rifle para golpear al federado y hacerlo caer inconsciente en la tierra. Vamos, vamos. Mandy, baja. Busquemos esos explosivos y larguémonos de aquí cuanto antes. En cuestión de segundos, los tres estábamos ya sobre el tren, buscando con rapidez y sutiles ese armamento. Había varios misiles, armas, torpedos, minas. Realmente todo estaba destinado para armas navales más que terrestres o infantería. Fui yo quien encontró la dinamita en cajas enormes de madera bien resguardadas y aseguradas, protegidas por dentro por montón de paja y muy apretadas para evitar soltarse y golpearse en el camino. Llamé a las dos para hacerles saber mi descubrimiento y apresurarnos a sacar tanto como creyéramos suficiente. Mandy vació un cofre de madera un tanto largo y pesado que transportaba algunos misiles de crucero. Ahí, meteríamos la dinamita. Pero mientras ella y Sabrina hacían ello, miré que se acercaban varias luces entre los árboles. Les indiqué ello en cuanto los vi. Sin embargo, voces en español nos hablaron con fuerza. Sabemos que están ahí dentro, bandidos hijos de puta. Salgan ahora mismo y con las manos donde pueda verlas o los asesinaremos. Salgan ya, mierda. Sabrina y yo nos miramos, y a través de las ventanillas de ventilación, miré a una gran cantidad de soldados federados. ¿Tienes algún plan de escape? Pues, ahora que lo dices. No realmente. Pero, quizás. Tengo uno que puede ser un tanto arriesgado. Pues dilo y hazlo ahora o nos asesinarán. Será. Mierda. Sea cual sea el plan, habremos de disparar, alejarnos y correr riesgos. Así que, primero, cúbranme de aquí hasta la cabina. Después, sujétense muy fuerte y busquen qué ponerse para suavizar golpes por caídas en un vehículo que alcanza una velocidad temible. ¿Qué vas a hacer? Hacer andar esta cosa. Es la mejor forma de salir de aquí. Sea cuantos sean, estamos en una posición de desventaja. ¿Y el vehículo? A la mierda el vehículo. Ahora mismo lo importante es salir. ¿No crees que ese muro de madera frenará el tren? No. Golpeará fuertemente la cabina, pero su peso es todavía mayor y no será más que una dura sacudida. Así que ustedes dos prepárense. A la cuenta de 3, ¿de acuerdo? Bien. 1, 2, 3. Inmediatamente, Sabrina corrió hacia el siguiente vagón. Y tan pronto la vieron, los disparos comenzaron. Fui detrás de ella para cubrirla y hacerla llegar a la cabina. Las balas por doquier eran demasiadas y un tanto arriesgado salir. Sabrina debió arrastrarse por espacios apretados y muy incómodos, con las balas sobre ella.
Mandy también se unió tras de mí a los disparos. Sabrina continuaba arrastrándose de forma un tanto complicada por esos espacios. Las balas eran tantas que si fuese madera más delgada aquella que estuviese protegiéndonos en lugar de esos gruesos muebles, sin duda la destrozarían, y a nosotros junto con ellas. Mandy disparaba bien, con calma, con precisión y con precaución. Disparando y regresando pronto a cubrirse. Solo un momento más. Es un poco complicado. Date prisa. No tardarán en intentar subir y matarnos así. Nunca he manejado un tren, así que deberán darme tiempo para entender siquiera cómo hacerlo andar. Pregúntales cómo funcionan estas cosas. Miré hacia donde Mandy. La veía recargando tan rápido podía. Sin embargo, una bala le rozó la mano, cosa que hizo detenerse pues el dolor la superó. Siendo ahora solo yo quien estaba ahí peleando contra todos esos soldados, no duraría mucho. La tomé con fuerza de su ropa y la arrastré justo a mi lado para protegerla de los demás disparos. Busqué por todo mi alrededor qué utilizar contra ellos. Pero solo la dinamita estuvo a mi disposición. Escucha. Ocupo tu ayuda. Si dejamos de disparar un solo segundo, todos vendrán, subirán y nos matarán. Así que ocupo tu esfuerzo. ¿Puedes hacerlo? Sé que es difícil. Me duele. Pero al menos puedo moverme. ¿Qué planes? En mi bolsillo derecho tengo un encendedor. Y ahí está el cofre con la dinamita. Vas a tomar mi encendedor, irás por dinamita, la encenderás y se las lanzarás sin ponerte en peligro, ¿entiendes? Es como una granada. Ah, nunca he lanzado una. Pues es momento de aprender. Quiero que solo te arrastres, ¿entiendes? Entiendo. Mandy suspiró, tragándose el dolor y con mucha rapidez tomó el encendedor de mi bolsillo. Con prisa, se dirigió hacia los cofres donde la dinamita. Colocó las mechas lo mejor que pudo sobre las barras y una vez tuvo 3 listas, encendió uno en una, comenzando a lanzarlas. En ese momento, sentí un temblor provocado por el tren. Sabrina lo había encendido una vez más. Pronto, también las explosiones de la dinamita hicieron su trabajo. Me dejé caer para cubrirme de la tierra que se levantaba y de las balas que continuaban llegando. Mandy volvió a encender otra carga más y lanzarla. Con la misma mecha de esa, encendió la tercera e hizo lo mismo. Los federados continuaron atacando e incluso corrieron hacia nosotros. Algunos de ellos pudieron subir al tren en los vagones traseros, justo a espaldas de Mandy. Tan pronto los vi, me puse de pie, demorándome apenas pocos segundos para llegar a donde ella y resguardarla, lanzándola al suelo y protegiéndonos de los disparos enemigos. La pegué tanto como pude a los cofres y yo me encargué de ellos desde el suelo. Disparando una y otra vez, apenas recibiendo ataques enemigos. Sentí también el duro golpe cuando el tren chocó con nuestro inútil muro de troncos y cuerpos. La velocidad después de esto aumentó progresivamente. Y en pocos metros, ya íbamos a toda marcha, dejando a nuestros enemigos aún disparando balas perdidas. Cuando estuvimos alejándonos, mi atención fue directo hacia Mandy, a quien ayudé con su herida. Su mano sangraba pero al menos había sido solo eso. ¿Estás bien? Sí. Solo. Me duele mucho. Y quema. No está tan mal. Tomé su mano para analizarla y realmente apenas si había algo que mirar. Pero no deberías confiarte aún así. He visto cómo pequeñas heridas se infectan rápidamente y las extremidades de un día a otro se ennegrecen. Dije mirándola a los ojos. Ella inmediatamente abrió los suyos con miedo y preocupación. ¿Qué dices? Sí. Una vez, hace meses, debimos cortarle la cabeza a un pobre portugués porque se infectó de gangrena después de picarse accidentalmente con unos clavos en una mueblería. Sus labios temblaron. Pero yo reí. Descuida. Es solo una broma. No hay nada que temer. Cuando estemos en un lugar seguro, te la lavaré y la vendaré. Ahora, quédate aquí y haz guardia. Debo ir con Sabrina. Me puse de pie y fui a la cabina, mirando por todos lados asegurándome de haber dejado a los federados lejos. Sabrina miraba con mucha atención el camino, aunque realmente no había nada que pudiese parecer extraño. Pero conociendo a estos ejércitos, nada era seguro.
Creo que nos hemos alejado lo suficiente, pero no basta. A este punto, lo único viable es que dejamos atrás nuestro único medio de transporte. Si el tren se dirige hacia barcos federados, entonces nos llevará más cerca a nuestro próximo objetivo. Pero el resto del camino habremos de hacerlo a pie. Espero no hayas dejado nada importante ahí porque no volveremos. Lo único importante ahí eran las balas y que podíamos recortar camino en un chasquido. ¿Cómo sabían que estaban en problemas? Una carga así de importante, si no va bien asegurada, si estará bien protegida en los puntos perfectos para emboscadas. Si tú piensas que has hecho algo 1000 veces y te ha salido a la perfección e intentas hacerlo contra ellos, ellos ya sabrán qué esperar. Mandy se los cargó con esa dinamita. No me sorprenderá que para cuando esto termine, sea capaz de matarnos a ambos si quisiera. No sé que también se le dé asesinar a ancianos. Aún tengo muchas cosas que puedo enseñarte, ¿sabes? Por supuesto que sí. Llevaba algo de tiempo sin hacer estas cosas contra los federados. Se siente tan natural que te hace mejor. Estamos en cuenta que esta entrega son migajas para los federados. Un tren que hayamos robado es nada para ellos. Deben seguirle como 10 más con mucha cantidad de armamento. Pero para nosotros es esencial. Siempre me he preguntado dónde está toda la artillería del Imperio. Desde mi llegada, solo los he visto utilizar todo tipo de armas menos algo tan básico como esto. Mientras que los federados gozan de cientos de miles de toneladas de... Todo ese tipo de armas fueron utilizadas en las primeras batallas de esta guerra. Con ellas, casi aniquilamos a los federados. Pero parece que calculamos muy mal nuestras acciones. Después vinieron sus contraataques y nos fue complicado reunir tan solo un poco de lo que habíamos conseguido al principio. Los chinos y los rusos no quieren vendernos nada de ello por ahora. No quieren problemas con ningún ejército. En parte, por ello optaron por otras armas. Suspiré. Me recargué en una máquina inservible al lado del panel principal donde Sabrina conducía. Tengo la curiosidad y la confusión de saber cómo es que ocurrió esa traición. Es decir, la única justificación para ustedes fue que Alecto los hizo a un lado cuando fue Timoteo y su ejército quienes conquistaron Estados Unidos. Reconoció nuestro esfuerzo, pero consideró que gracias a él, todo había sido logrado. Cuando pasó casi todo el tiempo de esta guerra en cama por casi morirse. Durante varios meses, el emperador estuvo reuniendo a los mejores oficiales, jefes y estrategas para planear ese ataque. Debía ser rápido y exacto. Todo estaba tan planeado que desde el primer día de todo iniciar, el imperio ya tenía sus leyes, sus soldados, sus ideales. Lo tenía todo, menos la victoria. Creíamos que podríamos vencer. Pero no fue así. Se suponía que nos enfrentábamos a un ejército básicamente destruido. Incluso teníamos un pequeño territorio en un estado mexicano. Sin embargo, el emperador envió a su hijo mayor a terminar de destruir a la Federación en California. Esos estados estaban ciertamente protegidos por un sagrado llamado Giovanni, que fue asesinado poco tiempo después del ataque. Sin él, Junior fue el elegido para dar el tiro de gracia a la Federación en San Diego. Mi señora insistió en ser ella la elegida. La Dama Roja también se ofreció, pero el emperador se negó. El resultado. Bueno, ya te lo he contado. Un ejército 5 veces menor venció a una flota imperialista más preparada, mejor equipada y con todas las probabilidades de su lado. Fue terrible. En esa batalla, también fue asesinada la esposa de Junior y su hijo. Eso hizo al alto mando estar de luto por varios días y semanas. Los federados inmediatamente volvieron a atacar. Sacramento y San Francisco esta vez. Teníamos todo para vencerlos en Sacramento. Pero, igualmente, perdimos. Ese tiempo que tardaron todos en reaccionar fue vital para los federados ganar. Y desde entonces, fuimos perdiendo estado tras estado hasta llegar a esto. Que pese a tener todo en su contra, se debe reconocer que los federados tuvieron el valor que ningún otro ejército ha tenido en mucho tiempo. ¿Fueron demasiado fuertes o ustedes muy estúpidos para llegar a esto?
Decisiones equivocadas nos hicieron retroceder antes que avanzar cuando se suponía que hacía falta más valor para dar un paso atrás. Es curioso todo. ¡Qué extraño! Recuerdo cuando nos enfrentamos a Pesadelo durante el invierno. Seguro que Catalina ahora mismo está derritiéndose en ira por haberlo perdido. Si hubieses estado aquí antes, quizás las cosas habrían sido diferentes. Estaba demasiado ocupado con esos patriotas franceses. Los rusos han tenido más dificultades con ellos que con nadie más. Realmente creería que una vez Europa estuviese controlada por Moscú, vendrían a ayudarles contra los yanquis. Pero los planes de nadie resultaron. Sin embargo, el mayor problema siguen siendo los infectados. No dejan de llegar. Siquiera las ratas o las cucarachas se propagan tan rápido. África es un caso perdido. Medio Oriente es el lugar indicado para gestionar un genocidio de infectados. Desierto, calores insoportables. No duraría ni un mes ahí, siquiera. Israel les construyó un enorme muro para detenerlos momentáneamente. Han hecho buen trabajo manteniéndolos fuera de todo Oriente. Ojalá fuese así también en Europa. Pero con infectados, gases, humo por bombardeos y demás cosas. Es casi inhabitable. Es un buen tiempo para refugiarse en las Islas Malvinas. ¿Dónde carajos están las Islas Malvinas? Al lado de Argentina. Los ingleses ahora les dicen Falklands. ¿Por qué unas islas tan cerca de Argentina siguen siendo inglesas en plena guerra mundial? Porque Alecto es tan bastardo que creía que invadir territorio inglés antes de tiempo empeoraría las cosas. Con la entrada de Inglaterra a la guerra, todo sería más tardado. Así que todo sería después de haber destruido a los yanquis. Pero como sabrás, ahora estamos en la mierda. Prefiere Haití que esas islas. Dicen por ahí que Cuba se respaldará en Rusia para si algo le llegase a ocurrir a la Federación. A veces no logro entender las decisiones de los políticos. ¿Tú eras en Alemania nacionalista o liberal? Era un soldado que respondía al bien de mi país. No tenía tiempo para la política. Tener razones para no relacionarte con política también es estar relacionado a ella. Tú recién dejaste los pañales y ya esperabas tener cambios significativos y aportar con algo así. Después de todo, hay mucha gente estúpida dispuesta a votar. Bueno, en tu país, cualquier candidato continuaría manteniendo los ricos, estables, desarrollados y con bienes por doquier. En el mío, como en cualquier otro país latino, votábamos por quienes al menos disimulaban robar menos. Lamento que hayan tenido que pasar por todo eso. Al menos hacían lo mejor por cambiar. Muchas veces, lo más que podíamos dar era seguir insuficiente para. En parte, tuvimos la oportunidad de cambiar y al fin poder alcanzar para nuestro futuro ese desarrollo y estabilidad con la que siempre soñamos. Cada país desde México hasta Argentina tenía todo para ser una potencia mundial. Y cuando al fin estábamos listos para disfrutarlo, nos destruimos entre nosotros. Es tan irónico que solo queda reír para no llorar. Es sabido que los grandes imperios de la historia han sido tan poderosos que solo entre sí se han destruido. Ustedes, los latinos, juntos en un solo ejército, un solo país, en un solo ideal, un solo bando y un solo sueño, realmente habrían sido el imperio de los 1000 años. Lo tenían todo. Mano de obra inagotable, riqueza cultural, unión, salida hacia todos los mares existentes, buenas relaciones con medio mundo, tierras fértiles. Vaya. No entiendo cómo es que algo así ocurrió y aún así, fracasó. Ahora que lo mencionas de esa forma, nunca lo había visto así. Quizás el único pecado, pero que era demasiado fuerte, fue nuestras diferencias y nuestro propio interés. Vernos como inferiores unos a otros, viniendo del mismo árbol. Sabrina rió un momento. Vaya. Eso sí que se siente extraño de entender ahora que, por primera vez, lo pienso y escucho. Miré hacia afuera, viendo que el amanecer llegaba al mismo tiempo que nosotros continuábamos avanzando. Mandy se reunió con nosotros en la cabina diciéndonos que todo estaba despejado. Sabrina miró su herida. Pese a preocuparse, le dio recomendaciones a tomar en cuenta. Ahora sabes un poco más de lo que es la guerra, ¿eh? Estoy agradecida de haber sido solo esto y no la bala entera en mi mano, peor lugar.
Me contaron que te deshiciste de varios federados con la dinamita. Y pensar que no hace mucho, te golpeaste el rostro con el retroceso del rifle. Mandy dio una pequeña risa. Verlos todo el tiempo usando sus armas, recordando cómo me han enseñado y estando disparando cada día desde entonces ayuda a mejorar. Siempre que pienses que ha alcanzado el máximo conocimiento de algo, y continúes esforzándote, encontrarás aún más aprendizaje y cosas nuevas. Nunca termines de dar lo mejor de ti. No quiero sonar atrevida ni nada, pero estoy aprendiendo de 2 soldados muy buenos. Los mejores que he visto, sin duda. Ambos la miramos un segundo, y después, nos miramos a nosotros. Sabrina dio una silenciosa risa breve y miró hacia enfrente. Miré un poco más a Mandy, que se entretenía con todos los árboles y las lejanas montañas que se veían por las ventanas. Sin embargo, un sonido peculiar se escuchó en el cielo. Y en un solo segundo, supe que era un avión. Le avisé de esto a Sabrina y juntos, lo vimos. Dime que es federado. Porque si es imperialista, sería una muy buena opción saltar antes de caernos una bomba encima. Bueno, es federado. Pero este ligero problema de no poder detenernos tan fácil lo sospechará que no somos de su bando. Y no se irá hasta que lleguemos a su destino. Entonces es momento de actuar. Baja la velocidad del tren de forma modulada, no de golpe o sabrá que algo malo está pasando. Mandy, vamos por el cofre con la dinamita. Lo lanzaremos en un lugar donde pueda pasar desapercibido y nos sea sencillo escondernos sin tener que correr mucho. E intenta caer en el mejor lugar posible. ¿Vamos a saltar? Al menos que llegue el resto del cargamento hará que la guerra se acerque más a su fin. Cada 10 segundos iré bajando la velocidad. Así que calculen lo mejor que puedan la velocidad más segura para ustedes saltar. ¿Estás lista? Pregunté a Mandy y ella asintió. Salimos y a prisa corrimos hacia donde el cofre. Lo tomamos y lo arrastramos hacia el borde del vagón. Al principio, no notaba la velocidad disminuir. Pero lentamente, lo fui sintiendo. Esperaba también un lugar cómodo tanto para saltar como para dejar caer el equipo. Fue justo bajando un puente más y entrando nuevamente hacia vías en medio de lomas y bosques cuando consideré el mejor momento para actuar. Di la indicación a Mandy de dejar caer el cofre. Inmediatamente, le di seguridad a ella para hacerlo. ¿Estarás bien, sí? Solo mira cuidadosamente en dónde caerás. No lo pienses mucho. Mandy miró hacia abajo. La velocidad del tren continuaba disminuyendo pero la presión del avión seguía sobre nosotros. Me miró un segundo a los ojos. Le asentí y finalmente, saltó. Fue inevitable golpearse con fuerza pero no al grado de lastimarse o romperse algo. Si acaso raspones por las varias vueltas que dio en la tierra. Antes de yo hacerlo, miré a Sabrina en la cabina y grité tan fuerte pude para hacerme escuchar. Ella me miró. Con señas, le indiqué que era momento de ambos hacerlo. Asintió y salió de ahí. Juntos lo haríamos. Sin pensarlo un segundo, saltamos. Si el piloto federado nos vio o no, era misterio ya pero no queríamos que bajase y nos ametrallase en caso de sí. Fui el primero en ponerse de pie y dirigirse hacia donde Mandy. Sabrina estaba bien pues la vi caer con astucia aunque igualmente dando varias vueltas y golpeándose un poco. Tan pronto llegué a donde ella, le ayudé a ponerse de pie. Tenía nuevos golpes en su cuerpo y algunos raspones en su rostro. Pero entendió que primero era ponernos a salvo. Y me ayudó a tomar el cofre y meternos en el bosque. Sabrina lo hizo desde su posición más enfrente de nosotros. Pasamos varios minutos caminando a prisa pese a escuchar el tren y el avión alejándose. Y no nos detuvimos hasta que Mandy ya no pudo más por el cansancio del camino y de cargar. Encontramos una cueva apenas profunda. Era helada pero bastante cómoda. Mandy fue en busca de madera para hacer una fogata y nosotros no desperdiciaríamos tiempo buscando alimento. Aún quedaba un poco más de carne. Sabrina y yo miramos el cofre con la dinamita, dándonos cuenta que quizás ahora el problema no sería tanto tenerla, sino llevarla. Era demasiada pero era mejor eso a tenerla contada. ¿Qué tan cerca estamos del laboratorio? No muy lejos.
empiezo a pensar que cualquiera o muchas de las cosas más complicadas están también cerca en nuestra misma dirección. ¿Qué sería lo mejor por hacer ahora? Simplemente seguir. Después de esa primera base, es seguro que Catalina esté enterada. Muchas respuestas deben pasar por su mente, pero ninguna con claridad. Aunque ha de pensar en la más coherente, que también es la que más nos incluye a todos nosotros. A la mierda con ella. Está demasiado ocupada contra sus enemigos para venir a buscarnos si es que lo sabe. El único peligro real son los soldados que nos rodean y los obstáculos que pueden presentarse. Catalina, a pesar de tener 1000 tareas pendientes, siempre se da tiempo para ir por aquello que quiere hacer pagar. Créeme. No sabe dónde estamos y eso es una ventaja importante. Ahora mismo, lo importante es idear cómo vamos a entrar a la base y cómo la destruiremos. Las hojas no mencionaban nada de posiciones, pero sí sé los lugares a donde ir. Sé bien los lugares importantes como estos. Después de todo, están en estados que Catalina controla y defiende. Por los detalles de los informes, es una base muy grande. No preocupa el tamaño de la base, sino la disposición de los soldados. Hay dos opciones. El emperador continúa ordenando que todo soldado imperial siga luchando sin importar su ubicación. O que Catalina aún así haya enviado al menos un batallón a defender esos laboratorios. Sabes que Timoteo no le tiene fe a estas armas. Sea cual sea la respuesta, hemos igualmente ser sumamente precavidos. La misma forma. Sabrina asintió. Tomé la dinamita para separarla y dividirla entre los tres. Mejor era que todos tuviéramos un poco de ella para cualquier emergencia o situación. Hicimos nuevamente recuento de nuestras municiones. Pese a haber dejado atrás nuestro transporte donde ya hacía todo, teníamos suficiente para algo más que unos pocos días. Ahora, el lujo podría ser encontrar algo de comida, aunque de ello no había tanta preocupación. Podríamos buscar en los vírgenes bosques americanos ahora que nos dimos cuenta que ellos nos proveen lo suficiente para estar seguros. Mandy se entretuvo mucho encendiendo la fogata. Sabrina quiso ir a buscar alimento para nuestro recorrido después de terminar las reservas. Y a mí, un dolor de pecho, un ataque agresivo de tos, y debilidad en mis extremidades, me imposibilitaron hacer algo más. Todo se sentía tan mal y tan doloroso. No ocupaba verme a un espejo para entender que mi cuerpo estaba cambiando lentamente a uno que, tal como lo dijo Sabrina, moría en vida de forma lenta y dolorosa. Me alejé un poco para buscar por la tierra y vegetación algo que pudiese ayudar a disminuir mi dolor. Pero realmente no encontré nada, salvo especias para comer. Lo peor era que esa hambre de carne regresó a mí. Al menos mi cuerpo se salvaba de esas terribles diarreas y hemorragias internas. Sabrina volvió con 3 conejos medianos en sus manos. Siquiera escuché los sonidos de los disparos. Si es que lo hizo con las manos, ¡qué habilidad! Apenas a uno de ellos lo despellejamos y vimos la sangre y su carne, arranqué un pedazo grande y lo comí. Las ansias me habrían hecho devorar todo en cuestión de segundos si no tuviera un control de mi cuerpo, acciones y pensamientos. Tanto Sabrina como Mandy notaron esto. Pero no dijeron nada. Solo una mirada de preocupación entre ambas. Les comenté esto. Quizás en poco tiempo, también habría de cuidarme de más cosas. Quise saber qué más efectos vendrían conforme mi cuerpo más entrase en esa fase. Sin embargo, Sabrina no dio más explicaciones y solo cambió de tema. Recientemente he tenido algunos pensamientos cada vez más lejanos. Los recuerdos del pasado se hacen más presentes aunque no lo piense, no lo quiera o siquiera lo note. Recuerdo todo ello como un simple acontecimiento en mi vida. Pero no puedo terminar de sentir algo. Debo decir que también me siento un tanto confundido y pensativo con todo esto. Al menos nuestro camino ha ido bien y aunque hemos pasado por peligros, hemos podido salir de ellos sin ningún otro tipo de obstáculo presente. Después de todo, seguimos siendo conocedores de cómo actuar nadie. Me pregunto cómo es que el Imperio Americano y la Federación jamás tomaron medidas ante pensamientos de qué ocurriría si sus soldados también adiestrados decidían darles la espalda y levantar armas contra ellos. Pero la historia no es siempre utópica.
Quizás su único pecado fue aspirar a la perfección sin notar los posibles errores. La guerra se vuelve más oscura pese al futuro ser claro y el sol volver a salir. Yo llevaba tiempo sin verlo así. Solo me pregunto cuántas balas deberán dispararse más. No solo estoy cansado ya y busco, por primera vez, algo que quiero para mí, que me ambiciona y que quizás me haga ayudarme a mí mismo en esta búsqueda sin sentido. En esto que he estado buscando durante tiempo sin saber realmente qué. Solo las balas me han seguido desde que la negrura llegó sobre nosotros. Solo balas como las que salen de mi rifle pegado al vientre de un imperialista de esa base. Nos infiltramos en ella como de costumbre tras un poco de retraso en días. Habíamos escuchado aviones volar sobre el bosque y mucha maquinaria pesada. Por ello, era mejor esperar que todos esos soldados pasasen y nosotros no salir hasta que fuese seguro por completo. Pero por fin, tras largas horas de caminata, llegamos y estábamos haciendo ya nuestra labor. Mandy iba detrás de nosotros y junto con Sabrina, buscaban más cosas para ayudarnos a saber de nuestros próximos objetivos. Yo me quedaba en los pasillos para proteger y cubrir. La base, aunque estaba bien operada, no tenía realmente tantos soldados como para ser imposible su asalto. Aún así, era vital apresurarnos. Sabrina salió con hojas en mano para informarme de cosas que hubiese leído. Nada relevante. Solo cosas para los ejércitos. Pero encontramos la forma de guiarnos hacia los laboratorios y sala de control. El camino está libre en muchos aspectos, pero igualmente hay soldados rondando por ahí. El laboratorio está en la planta más alta, la sala de control en la más baja. Hay un ascensor que te llevará a las plantas superiores. Pero no vayas más allá del 5º piso porque hay guardias. Deberás cruzar a pie el resto de las plantas hasta llegar allá arriba. Espero que cuando esté ahí, ya estén haciendo algo. Haré todo lo que sea posible para facilitarte estar ahí. Avanzábamos mientras hablábamos. Camino más adelante, encontramos al fin el elevador. Subimos a él y Sabrina indicó dirigirnos hacia la sala de control. Mientras descendíamos, preparábamos las armas para entrar y someter a todos fácilmente. ¿Qué otras novedades hay? Parece ser que Pesadelo está cada vez más cerca del emperador. Al igual que los federados y los divergentes, pese a continuar peleando, quieren dejar a ambos ejércitos destruirse. Fruncí. ¿Por qué dejarían a Pesadelo ir detrás de los imperialistas y ellos no? Supongo que no arriesgarán a sus propias tropas en algo como eso. Pesadelo tiene un ejército compuesto por federados e imperiales desertores. Aunque la mente de los yanquis es complicada. Me pregunto lo mismo, pero no es mi problema. Parece que todos los ejércitos enemigos al imperio tienen vía libre para invadirlo, destruirlo y exterminarlo. No me alegraría nada ni me pondría menos a la ofensiva. Una bestia siempre es más peligrosa cuando está herida. Pero esta bestia ya siquiera tiene colmillos o garras para defenderse. Sus enemigos le quitan mucho cada día que pasa. Sí. Solo que esta bestia, como lo puedes notar aquí, no intenta defenderse, sino matar y morir a como dé lugar. Quiero que se dejen salidas seguras a ambas. ¿Y tú? Encontraré la forma de... ¿Destruirán esa sala, no? Debemos hacerlo. Pero primero he de ver cómo puedo sabotearla. Tú sí ocupas destruir todo ese laboratorio. Parece que esta base, pese a ser grande, también es vulnerable. Más de lo que podría ser. Es una base yanqui. No esperes mucho de ella. ¿No crees que la razón de desarrollar muchas armas de defensa es solo por eso? Puedes destruir un portaaviones con una cuchara. Pero superar sus defensas es lo verdaderamente complicado. Pero sin defensas y con una base vulnerable. Así es. No es más que un gigante con pies de barro. Mandy, quiero que tengas mucho cuidado y seas muy rápida a la hora de salir. Sabrina, no dudes en accionar o destruir algo. Destruye tantos objetos que puedan dejar evidencia como te sea posible. Cámaras, huellas, objetos que se te caigan, tus casquillos. Si Catalina ya sabe del sabotaje, quizás esperará uno nuevo. Y quizás, espere ver a alguno de nosotros en él. Bien. En ese caso, cúbranse bien y no miren más allá de sus máquinas y siempre con un perfil bajo. Ya estamos llegando. ¿Listos?
Vamos. El asesor se detuvo y en cuestión de segundos, la puerta se abrió. Los tres salimos y sin decir ni esperar nada, abrimos fuego contra todos los imperialistas que ahí estaban. Ninguno de ellos pudo siquiera tomar un arma para defenderse. Solo bastó un momento para haberlos acabados a todos y recargar inmediatamente. Sabrina y Mandy entraron directamente a las máquinas. Yo, por otra parte, destruí las cámaras en las esquinas con uso de balas. Inmediatamente, me acerqué a ellas y miré por las cámaras cómo hacer mi recorrido. Pese a saber que me guiarían, no podrían hacerme llegar directamente hacia ahí salvo con el plan dado por Sabrina. Aquí están. Del piso 5 al piso 7, deberás avanzar con cuidado y precaución. En el 8, están los laboratorios. Miré cada cámara de cada piso. Y en el 5 precisamente había algo que me llamaba la atención. Era un pasillo oscuro y claramente amplio. Pedí a Sabrina enfocar más cámaras en él pues me parecían similares a prisiones. Y en efecto, lo eran. Las celdas estaban abarrotadas de soldados federados. ¿Cómo podrían crear y dar armas para sus ejércitos si no comprueban que funcionan? Quizás en esa base también había. Ocupamos su ayuda. ¿Hablas en serio? No hace mucho robamos y matamos federados. ¿Y ahora, quieres su ayuda? Si hay gente dispuesta a matar a salir de aquí a como sea, entonces. Es una buena opción. Si hay ayuda a la mano. Igualmente. ¿Y cómo saldremos de aquí sin que quieran llevarnos o asesinarnos? Quizás sobrepiensas demasiado con tus enemigos. Dale un hueso a un perro hambriento y verás qué tan leal es. Confía en mí. Ocupo a esos soldados para hacer todo más sencillo. ¿Hay alguna forma de ayudarnos con algo? Dame un segundo entonces. Sabrina buscó por todas las cámaras y encontró en el piso 1, el depósito de armas de la base. Los imperialistas no usarán sus gases aquí ni mucho menos los destruirán. Quizás están confiados por sus vehículos de ahí afuera. Así que no hemos de preocuparnos. Ustedes dos solo preocúpense por salir de aquí vivas y a salvo. Nos reuniremos después con el radio, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero recuerda, no confiar en ellos ni un solo segundo. La única razón de hacer esto es para destruir este laboratorio. Una vez lo hagas, sal tú también y olvídate de ellos. Lo sé y lo entiendo. Pero mientras tengamos enemigos de nuestros enemigos, habremos de pelear juntos. Por interés propio o simple conveniencia. Con el simple hecho de salvarlos bastará para que te ayuden en lo que quieras. Lo sé. Son fanáticos. Pero débiles de mente. Nos veremos afuera en pocos minutos entonces. Suerte a ambas. Suerte a ti también. Y recuerda, no les des la espalda nunca. Ni confíes una uña en ellos. Claro, claro. Salí de la sala hacia el elevador y me dirigí hacia el 5º piso. Noté guardias cuando vi las cámaras. Pero si ese piso era amplio y oscuro, no importarían cuántos de ellos estuviesen ahí. Solo ocupaba sigilo y precisión. Cuando llegué a ese piso en el elevador, apenas se abrió, salí agachado y eligiendo el punto más oscuro. Este era silencioso pero igualmente hacía pitidos para indicar la llegada de este a cierto piso. Y el silencio en las celdas era mucho, aunque escuchaba algunos delirios por ahí. En pocos segundos, un soldado imperialista se acercó para averiguar el por qué el elevador había llegado ahí completamente vacío. Son fantasmas, de seguro. No. Estas bases yanquis están deteriorándose. Es suerte que esto siga funcionando como mínimo. Cuando miré hacia enfrente, noté a varios federados mirándome. Claramente me habían visto entrar. Con mi dedo en los labios les pedí silencio y esperar mis acciones. Un imperialista se acercó hacia una celda para burlarse de los federados. Específicamente, de un soldado que fue muy golpeado por ellos. Preguntándole si volvería a pedir comida y agua para los suyos. Me asomé un poco más al pasillo y realmente no podía ver a nada más que 4 soldados en total. Era extraño que en un lugar tan oscuro, aún así pudiese ver. Pero quizás en parte sabía la respuesta. Tomé mi cuchillo del mango para lanzárselo a ese imperialista.
No esperé nada de tiempo para tomar mi rifle y disparar contra el resto de ellos en movimientos rápidos y precisos. El cuarto imperialista, que estaba ciertamente más alejado, me dio poco problema pues logró cubrirse con una herida en el cuello. Sin embargo, dejó descubierta la parte trasera de su cabeza y ahí fue dado el segundo disparo. Inmediatamente, me dirigí a las puertas de las celdas tras tomar mi cuchillo, y con disparos fui abriéndolas una a una. ¿Están bien?, pregunté también pude en español. ¿Y tú quién eres? Soy alguien que también busca salir de aquí y destruir al imperio americano. ¿Quién es su jefe? No hay jefes aquí, amigo mío. Bien. Pues, en ese caso, yo sé cómo salir de aquí. ¿Quién eres, ¿De dónde vienes? ¿Eres algún yanqui enemigo de los divergentes o algo así? Es un enviado del jefe. Él dijo que vendría por nosotros los prisioneros. Bueno, pues, es una historia larga de contar. Y no tenemos tiempo. Hay que salir de aquí ahora mismo. Los imperialistas no saben que estoy asaltando su base y liberando a sus prisioneros. Hay un almacén de armas en la planta de abajo. Vayan, tomen las que puedan y agradecería como favor de vuelta que algunos de ustedes vinieran aquí a ayudarme a asaltar la última planta. Oye, amigo. Te agradecemos mucho que nos hayas liberado sin razón aparente. Y no nos interesa de qué bando seas, con que no seas imperialista o divergente todo está bien. Pero, lo que sea que estés buscando ahí arriba es algo demasiado gordo. ¿Saben qué ocurre ahí? Vagamente sabemos que hay armas que los imperialistas están desarrollando. Lastimosamente, quienes han ido ahí, no regresan. Bueno. Pero esta vez tendrán armas para defenderse de cualquier cosa que esté ahí arriba. Es vital destruirlo. Si no quieren que el imperio mate a sus familias en Sudamérica o a ustedes mismos pese a haber sido liberados. En ese caso. Bien. Te ayudaremos. Hay soldados imperialistas aquí pero como lo dije, no esperan ni saben de este asalto. Así que descuiden. Tenemos la sorpresa de nuestro lado y eso ya es demasiado. Eso es suficiente, amigo. Vamos, es hora de salir de aquí. Pronto la batalla final tendrá lugar. Y por nada quiero perdérmela. Vamos, vamos. Los soldados se apresuraron a moverse y algunos de ellos se dieron tiempo de abrir más celdas. Todos querían salir de ese piso y llegaron a ser tantas personas que debimos usar las escaleras para movernos. En todo el desorden que comenzaba a haber, y que claramente pronto pondría en alerta a toda la base si un imperialista daba alerta de esta movilización, me comuniqué con Sabrina para darle la noticia y la ayuda de hacer llegar directamente a los federados a ese almacén. Pero en el camino, comencé a escuchar disparos. Ello me indicaba que habíamos perdido la sorpresa. Pero al menos los federados ya iban hacia donde las armas y todos los prisioneros habían sido liberados. Era cuestión de tiempo para salir de ahí. Indiqué también a Sabrina no salir de la sala y no dejar bajar a nadie. Ellas debían pasar desapercibidas pues ambas tenían los uniformes imperialistas y podrían ser fácilmente confundidas por ellos. Sabrina respondió también diciendo que el laboratorio estaba bloqueado automáticamente por dentro. Y pese a poder abrirlo ella sin dificultad, llevaría su tiempo pues ese mecanismo automático era diferente. Pasaron minutos que casi fueron contados por horas para al fin unos cuantos federados regresar hacia mi piso y subir juntos hacia la planta alta. Sabrina continuaba dándome informes de lo ocurrido en la base, como los múltiples enfrentamientos que comenzaban a ocurrir y que los imperialistas afuera de esta ya esperaban usar sus vehículos una vez comenzaran los soldados a salir de ahí. La puerta hacia el laboratorio estaba blindada y era casi tan gruesa como una columna de acero. Pese a disparar varias veces, nada ocurría y el esfuerzo de Sabrina por hacer algo no estaba demostrándose. Aunque yo confiaba mucho en ella, y que podría abrirla, más soldados federados llegaron portando lanzamisiles y piezas de artillería en trípodes. Escuchaba muchas explosiones y los temblores de estas. Pero aún así, los federados abrieron fuego. No contra las puertas, sino contra las paredes. Las cuales fueron cediendo por la gran fuerza de los explosivos. Hasta finalmente derribar un muro entero.
Los escombros no fueron impedimento para los soldados y yo entrar directamente y asaltar el laboratorio. Los soldados que dentro protegían, abrieron fuego contra nosotros. Ordené a los federados disparar únicamente a los hombres y no hacer absolutamente nada más. Fui pasando la voz a los federados se volver abajo pues yo me haría cargo de lo demás y sus compañeros abajo los ocupaban ahora. Pero no fue hasta que asesinaron a científicos y soldados que pararon, aunque sí maldijeron con todas sus fuerzas a los cadáveres y escupieron sobre ellos por las muertes de sus compañeros y hermanos. Cuando estuve solo, tomé de la dinamita escondida en varias partes de mi ropa para comenzar a prepararla. Encendí el radio para comunicarme con Sabrina. ¿Me recibes? Alto y claro. Las cosas en la base están de cabeza. Los federados ya están intentando salir, pero los imperialistas tienen controladas las puertas con sus vehículos. La artillería va hacia abajo y crearán una nueva. Y con ello, nada podrán hacer. ¿Ya tienen ustedes ubicada su salida? Sí, la estamos preparando. Estoy bloqueando algunas puertas para tener así un camino directo y no encontrarnos con nadie más. Mandy está preparando algunas cargas para destruir la sala de control. Veo que tú ya estás haciendo lo mismo. Mejor es apresurarnos. Estos hombres volverán pronto con sus soldados y jefes y nosotros continuaremos nuestro camino. Seguramente pueden venir imperialistas en camino para reforzar. Lo dudo mucho, pero no deja de ser una posibilidad real aunque baja. Bien. Mandy ya ha terminado, así que ya vamos a salir. Si las luces del laboratorio se apagan y todo deja de funcionar, sabrás por qué. No podrás usar más el elevador, así que habrás de buscar una salida más. Nos veremos en el ala sur de la base, justo por donde entramos. Enterado. Sé cómo salir y llegar. Ustedes no se detengan por nada y busquen el lugar más seguro posible, ¿entienden? Enterada. Suerte. Corto. Continué colocando la dinamita por varias partes del laboratorio. Especialmente, en los lugares más importantes. Incluso, poniendo una carga donde esas cámaras tenían el virus. Busqué rápidamente informes de los avances e intenté leerlos tanto como mi español me permitía. Encontré un párrafo ciertamente curioso que me hablaba de dos gases, uno de ellos era ciertamente conocido por mí pues ese gas era utilizado por los enemigos de Rusia para atacar con armas químicas ciertos territorios. Era un gas que los ingleses y franceses habían desarrollado en conjunto y que por un tiempo frenaron el avance ruso por Occidente. Sin embargo, desconocía la funcionalidad del otro gas y mi español no entendía muchas palabras u oraciones grandes como esas de ahí. Tomé las hojas para dárselas a Sabrina cuando saliéramos. Cuando las guardé, sentí que alguien jaló mi cuerpo con fuerza y lo lanzó para golpearme con una máquina. Era un soldado imperialista malherido. No dijo nada, solo desenfundó su cuchillo y lo blandió listo para atacarme. Esperé que dejase caer el arma para apartarme y que ésta quedase enterrada en la máquina. Después, con rapidez, pateé con fuerza su pierna para doblegarlo y acto seguido, dar un puñetazo en su cara. Lo tomé de la misma forma que él a mí, pero en vez de lanzarlo, estrellé una y otra vez su rostro contra la máquina. Pese a ver la sangre y algunos dientes regarse, no paré. Cuando su cuerpo ya no podía mantenerse por sí solo, lo lancé lejos de mí. Terminé de poner las cargas. Vi al imperialista moverse aún, pero no tenía tiempo para nada más. Quería destruir ya ese laboratorio y salir de ahí pronto antes de los federados hacerse con todo el control. Justo cuando el fuego de mi encendedor apareció, las luces de la base se apagaron. Supe que Sabrina y Mandy ya se habían ido y esto me motivó a hacer lo propio. Encendí la llama de una carga más y la lancé junto con la que estaba en la cámara de gas. Finalmente, salí corriendo a toda velocidad. Y pronto, el sonido de la explosión y el fuerte temblor se sintieron. Con el fuego de mi encendedor fui guiándome de vuelta hacia la planta baja. En el camino me encontré con cadáveres de imperialistas y federados así como algunos escombros. Pero al menos, en pocos minutos, pude salir. La situación afuera no mejoraba. Los federados estaban detenidos por el continuo fuego de los vehículos imperialistas. Razón por la que yo no pude terminar de avanzar con mis compañeras. Debí detenerme a apoyarlos si quería salir. ¿Qué se te ocurre ahora?
Preguntó el mismo soldado que habló conmigo en las celdas. Ah, sigues vivo. ¿Te sorprende? La esperanza de vida de ustedes no es muy larga. Ahora mismo, podríamos morir. Algunos soldados celebraron pero continuaron combatiendo cuando vieron a más federados llegando con lanzamisiles. Cuando dispararon, varios vehículos fueron destruidos y otros más dañados. Esto dio luz verde a los federados de avanzar un poco más pues ya estaban confiados en esa gran fuerza. Corrí junto con ellos mirando el lugar adecuado por donde poder salir pronto. Y aunque los federados avanzaban, los imperialistas se mantenían en sus posiciones. Y a pesar de los disparos, inició una batalla cuerpo a cuerpo entre varios combatientes. Disparé a quienes pude para ayudar a los federados a vencer. Pero en mi descuido, fui asaltado por un imperialista que llegó por detrás. Intentó someterme con una llave en mi cuello. Debí soltar mi rifle para tener ambas manos disponibles para deshacerme de él. Con golpes duros de mi hombro a su abdomen, fue lentamente cediendo, hasta soltarme lo suficiente para dar media vuelta, levantarlo y dejarlo caer con fuerza en el asfalto. Intentó picar mis ojos pero tomé su mano y la doblé tan fuerte que en cuestión de un segundo escuchó sus huesos romperse. Con mis pies atraje mi rifle hacia mis manos y solo ocupé una bala para asesinarlo. Miré hacia enfrente. Todos los federados estaban centrados en combatir y no miraban nada más a su alrededor. Aproveché ahí para alejarme tanto como pudiese y escapar de ahí. Corrí tanto como pude, sin mirar atrás pese al ruido del combate. Pude encontrarlas comunicándome nuevamente con Sabrina y ella guiándome hacia el lugar exacto. No me tomó más de 20 minutos. Pero al menos, estábamos ya a salvo y todo estaba bien. Me recibieron con agua caliente tras mi largo y duro camino. Después, descansamos pero por seguridad no encendimos fogates anoche. No muy lejos de ahí seguía una batalla con muchos soldados y era mejor no arriesgarnos. Entregué las hojas que tomé del laboratorio a Sabrina, contándole lo que sabía sobre el virus. Con la luz de mi encendedor, leyó detenidamente el siguiente apartado. Se detenía por momentos para pensar y analizar lo escrito ahí y darle razón con lo que ella conocía. Leyó y leyó una y otra vez hasta finalmente quedar en silencio mirando hacia la nada pero pensando en eso. Pero pasados varios minutos, habló. Creo que tengo una respuesta no tan clara pero sí posible. De lo que puede tratarse el segundo gas. ¿Segundo gas? ¿Hay un nuevo virus? No, no es un virus. Es un antídoto. Pasó un largo, muy largo momento de silencio. Ninguno de los tres dijo o hizo algo más que pensar. ¿Un antídoto? ¿El Imperio está creando un antídoto para su propio virus? Esa es la cuestión. ¿Por qué estarían haciendo algo así? Debe haber un plan oscuro de por medio. O quizás aprendieron a pensar que quizás las cosas pueden salir mal con ello. Así, con el antídoto, tendrán cómo resolverlo. No creo que el concepto de antídoto que tienen los imperialistas sea el mismo que tiene el resto del mundo. Algo me hace pensar que, bueno, este antídoto es solo para acabar con todo. Destruir el virus en las personas que lo tienen. ¿Dices que el antídoto puede ser simplemente una forma de matar al virus y a los infectados? Un arma de destrucción masiva pero orientada a los infectados. No a las personas. ¿Pero y si no? ¿Y si Hart puede curarse con él? Es un gas relativamente nuevo. Cosas como estas tardan muchos años en funcionar un poco aún con todos los recursos e investigaciones posibles. Además, no sabemos dónde está. Quizás. Sabrina y yo nos miramos. Quizás la matriz no solo está desarrollando el virus, también su contraparte. Por esa razón está aquí. Es curioso. No quiero sonar pesimista para nada. Pero reconsideremos la historia de este virus a manos de los imperialistas. Lo han creado para asesinar a los federados y divergentes como última arma poderosa que pueden crear. Utilizarán a los infectados para sus propios fines y dejarán con el tiempo que la naturaleza se deshaga de ellos. Es un plan sin retorno ni plan B, mucho menos, sin que al menos se busque un remedio si algo falla. Los imperialistas estaban ya adelantados con las investigaciones, tanto como mi país. Ahora solo están fabricándolo para usarlo en grandes cantidades.
Son extremistas, fanáticos y decididos. ¿No les parece curioso que por primera vez, después de tantos errores cometidos en sus planes, decidan tener un remedio para la única arma a la que le tienen un poco de esperanza y que pueda ayudarles en algo, justo cuando no les queda nada más que esto? Siquiera para acabar con la Federación. ¿No es extraño para ustedes que este antídoto pueda curar un virus al que tanta fe le tienen? ¿Y si esa cura no es realmente regresar a los infectados a su humanidad? ¿No creen que es imposible que pueda hacerse eso cuando para que un infectado exista, el cuerpo que lo habita debe haber muerto ya? ¿Qué caso tendría tener una población llena de gente con miles de problemas por haber muerto tanto tiempo? Ambos miramos con atención a Mandy y después, intercambiamos miradas. Sabrina había dicho que en esas hojas solo se hablaba de los compuestos utilizados y el fin del experimento que era el antídoto, en quién usarlo, cómo usarlo, los pasos a seguir, en qué momento y demás. Más allá, no había más. No indicaba su efecto, su propósito, muestras o avances de que al menos hubiese sido probado. Algo en mí me hacía pensar que podría curarme si ese antídoto existía y era tal cual pensaba que podría servir. Pero otra parte consideraba que quizás los pensamientos de Mandy podrían llegar a ser verdad. Que realmente ese llamado antídoto no era más que una forma de destruir a todos los infectados, estuviesen en fases primarias o ya convertidos. Y a pesar de tener miles de teorías por decir, no podríamos estar en calma ni seguros hasta nosotros mismos saber de qué iba ese experimento. Y fue precisamente ese pensamiento y esas dudas las que no me permitieron dormir. Dejándome mirando hacia el cielo, con oscuridad completa, con un silencio sepulcral donde siquiera grillos había. Haciéndome cabeza un desastre. Escribía en mi diario varias de esas ideas y de pensamientos constantes. Mis problemas internos. Mis frustraciones. Mis preocupaciones. Y el qué podría pasar en cualquier paso dado después de esto. Ayudó a mi cabeza a desestresarse un poco. Pero no lo suficiente. Aún habían muchas cosas que no terminaban de dejarme tranquilo. Noté que Mandy también estaba despierta. Y cuando yo guardé mi diario, ella habló. ¿Tampoco puedes dormir? No me sorprende que los jóvenes tengan la fortaleza de permanecer despiertos casi todo el día a pesar de desgastarse físicamente. ¿Por qué no duermes? Crisis existenciales, creo. A pesar de todo, sigo siendo un adolescente que pasa por cosas que uno debe de a su edad. La guerra y todo lo que me ha pasado no son impedimento para continuar sintiendo y viviendo mi vida. Me preocupan muchas cosas vanidosas. Pero no hay cómo. Me hace un poco mejor el pensar que podré estar bien cuando la guerra se termine y que a pesar de esperar pocos años, la vida podrá continuar. No se pierde la esperanza. O nunca termina de... En mi tierra, no es muy complicado ver a jóvenes de tu edad o más pequeños utilizar las armas y luchar. Muchos soldados y enemigos son casi tan jóvenes. Al igual que muchos otros son adultos y ancianos. Igual que aquí. No hace mucho, un anciano danés y yo hablábamos sobre qué era mejor para el mundo. Sobre qué debíamos salvar y evitar dejar caer en las garras oscuras de esta guerra y de la situación del mundo. A los jóvenes. O a los ancianos. Dejar atrás la esperanza o la sabiduría. ¿Quiénes nos guiarán? ¿Quiénes irán por nosotros? ¿Quiénes serán quienes puedan levantar todos estos escombros? En la guerra, se ocupan soldados. En la paz, gente preparada, dispuesta a levantarse. Gente fuerte. Entonces dijimos que realmente valía la pena todo. Los ancianos de ahora, no tienen la sabiduría para hacer salir a las generaciones siguientes de apuros como estos ni cómo evitarlos. Cuando los jóvenes sean adultos, y durante toda su vida y los largos años que esto tarde, recordarán en todo momento los errores que nos llevaron a esta situación. Por eso sé también que es importante que tú vivas. Puede sonar muy distinto a como es en realidad. Pero tú y los demás podrán levantar de las ruinas todo lo que hemos tirado nosotros. Moldear un mundo de bien, manteniendo lejos estos horrores y esta guerra. Dando futuro al mundo y la gente de bien. Quizás sí. Muchos de nosotros seremos quienes harán funcionar todo una vez más y quienes arreglarán la mierda que nos dejaron. Pero creo que el sacrificio de mucha gente también servirá para darnos a nosotros esa oportunidad.
Cada paso y cada acción del futuro ocurrirán siempre por algo dado en el pasado. Sí. Así es. Es duro entender que son hombres mayores quienes inician las guerras y traen toda esta porquería al mundo. Y son gente inocente, jóvenes principalmente, quienes deben de librarlas y morir en ellas. Y quienes queden, vivir en los escombros. Pero, al menos siempre de todo se deja una experiencia. Los tiempos difíciles crean hombres y mujeres fuertes. Quizás algún día solo se recordará a este episodio de la vida como una fase oscura e irrepetible. En mi país, y en muchos otros, se evita siempre caer en gobiernos como los pasados. Decisiones y órdenes que derramaron sangre. Guerras que asolaron, villanos que asesinaron. Realmente el futuro es complicado siquiera de pensar y aún más de razonar. Sé que incluso el futuro que me espera a mí es muy diferente al que otro joven federado le espera. Yo viviré bien. Mi país volverá a ser fuerte, los soldados nos protegerán y nos mantendrán alejados de la guerra. Pero, quizás ellos no soltarán las armas incluso después de las balas dejar de sonar. Quizás ellos nunca terminarán de ser soldados o relacionados. Pero es el futuro que nos toca a todos. Las decisiones de la gente de arriba continuarán afectando nuestras vidas pese a ser nosotros el futuro. Tu futuro como persona de un país tan poderoso es promover la paz. Y evitar que algo como esto ocurra una vez más. Que tus compatriotas no actúen contra los federados y en el futuro, que la paz se mantenga. Al igual que el futuro de los demás jóvenes es diferente. Todos comparten el más importante de todos. No querer más guerra ahora mismo ni en los incontables años por venir. Mantener la paz. Y mantener alejados los ideales que nos trajeron a esto. No me parece justo que más gente también se vea afectada por esto. Gente como tú. Como Sabrina. Como otros que se vieron arrastrados, traicionados, abandonados y dejados a su suerte. Quisiera algún día poder evitar eso. Pero sé que falta mucho. Y que más gente deberá pasar por lo mismo hasta que se nos presente la oportunidad. El camino que gente como Sabrina y como yo elegimos, fue nuestra decisión y nuestro propio ideal. Ambos confiamos en las personas equivocadas. Pero no solo somos los creadores de nuestro propio destino. También somos un ejemplo al no seguir. Solo actuar, seguir una corriente y algo cuando estamos seguros de hacerse lo correcto. Ella suspiró y calló por varios segundos. Se siente muy extraña la vida así. Después de todo esto, mi familia en un lugar muy lejano. A pesar de ello, no me siento sola ahora mismo. Antes de tú venir y salvarme, nacía la idea de pasar el resto de mi vida en manos de ellos. Llegar a un punto en el que siquiera podría ser consciente. Haber muerto por dentro. Demuestra que tienes una mente demasiado fuerte, Mandy. Y un espíritu de valentía. Gente como tú claramente no nació para ser prisionera. Pese a que soy consciente y creyente de ser nosotros mismos quienes nos conduciremos a nuestro futuro con acciones del presente. Pienso que también todo está escrito de alguna u otra forma. Que cada cosa tiene su forma de ocurrir por algo. Hace tiempo, un compañero español mío me comentó acerca de un escritor cineasta de Sudamérica. Citó una frase que me hizo pensar mucho. Que quizás, en parte, me ayudó a regresar al camino. Lo único que le falta al mundo, es aquello que tú has venido a darle. Tal vez todos tenemos la oportunidad de brindarle al mundo algo para hacerlo cambiar, mejorar, o incluso, empeorar. Pero no hay nada más fuerte que la determinación de una persona que tiene todo por ganar. Y que desea poner su huella. Aun si su nombre se pierde poco a poco en la historia. Incluso esos héroes anónimos que no terminamos de conocer, son importantes para todo. Quisiera opinar algo más de lo que mi mente y mi cabeza pueden pensar. Pero, después de todo, sigo teniendo mucho de qué pensar. Muchos problemas. Uno tras otro llegando acerca de todo. Eres muy sabio, Hans. Muy comprensivo. Y muy dispuesto. No solo tu fuerza está en tu cuerpo, también en tu mente. No sé del todo tu pasado. Pero, incluso para haber superado tantos obstáculos y situaciones difíciles, de saber que, bueno, pasas por esto, te mantienes firme y decidido. Y admiro mucho todo ello. Ojalá hubiese más hombres como tú.
Valiente no lo sé. Y pienso que si hubiesen más personas como yo, estaríamos más perdidos que ahora. Pienso que un hombre se pierde cuando no hace nada por salir de ese agujero en el que cabe. No cuando se da cuenta de sus errores y decide cambiar y buscar un nuevo camino para seguir. Pero claro, es algo que yo pienso. La miré pero no dije nada. Sus palabras, bueno, fueron más de lo que pude pensar o sentir antes. Pese a eso, realmente no podía ni tenía nada que decir. Menos, sentir. Quizás si hubiese escuchado eso antes, todo habría sido diferente. Quizás habría hecho más por otra gente. Quizás habría podido pensar más en todas mis acciones antes de ser cometidas. Y ahora solo me pregunto qué podría sentir si ustedes estuvieran aquí, y supieran lo que pasé y viví. Si escuchasen cómo ellas lo han hecho, el cómo fui perdiendo la humanidad. Y cómo mi corazón dejó de sentir cuando todo se perdió junto con ambas. Si me viesen como Sabrina y Mandy me ven. Si me comprenderían, si juzgarían, si entenderían. Si me ayudasen como siempre lo hicieron. Tan solo, con sus sonrisas y sus tactos frágiles. Como si nada de esto hubiese ocurrido. Como si pudiera seguir todo igual. Pienso ahora mismo en casa. El único lugar al que llamaría hogar está muy lejos. Y pienso y espero, que si al menos todas esas promesas fantasiosas de los fanáticos religiosos son ciertas, todo lo que amé esté ahí. Aunque realmente, he dejado de amar y sentir, sé que aún puedo estimar y recordar cómo se siente hacerlo. Durante mucho tiempo todo dentro de mí ha sido diferente y ha cambiado drásticamente con el paso del tiempo. Y a pesar de en el pasado tener los recuerdos más felices y lo último por lo que pude serlo, sigo sin tener la oportunidad de seguir sintiendo eso mismo. Sabrina mencionó que pensaba el invierno había congelado los sentimientos de los soldados y la pronta primavera los ha derretido, apagando con ello sus emociones. Pero no es mi caso. Y pienso muy recurrentemente, que estar aquí me hace tan bien como mal. Porque quizás yo mismo comience a sentirme ya extraño por siempre o recurrente hablar de algo como esto. Pero conforme más cerca estamos de nuestro objetivo final, más se abre mi mente y mis pensamientos. Vi a Mandy aún despierta, aún mirando hacia el cielo e inmersa en sus sueños. Tienes muchas esperanzas de todo estar bien, ¿no es así? Me miró. Siempre. Siempre las tengo, peso entender lo difícil y peligroso que es este camino y nuestra situación. No prometo nada que no pueda cumplir. Pero cuidaré de ambas como he cuidado de mí mismo. Ahora mismo somos un equipo. Aunque llevo mucho sin trabajar con uno. Sé cómo hacerlo. Y sé que si uno se queda atrás, nosotros vamos por él. Aún así prefieres siempre trabajar de forma individual. Y está bien. Con ambos he aprendido a ser individualista como un equipo. Sabrina y yo, si lo has notado, hacemos nuestros trabajos por nuestro lado como parte de... Entonces es por mí la razón por la que continúan haciendo equipos en las misiones. Sonrió. Pese a tratarse de una pregunta en forma de broma, quizás la respuesta era realmente seria. Y realmente, no lo había considerado así. Sin embargo, no dije nada. Es la mejor forma de trabajar ahora mismo. De cumplir nuestros objetivos y continuar adelante. Y sobre todo, de sobrevivir. Lo sé. Aún así, me gustaría mucho llegar a ser como ustedes individualmente. Sé que se ocupa mucha experiencia y esfuerzo. Pero no quisiera hacer solo esto. Si haré algo, al menos momentáneamente, quiero ser buena. Sigo de vez en cuando entrenando y recordando sus enseñanzas. Pero claro, ustedes son los expertos. Ya eres sin duda muy buena y tienes una habilidad interesante. Está bien que busques progresar en todo. Solo esfuérzate más cada momento, y verás los resultados. Pero no olvides también tomar tus precauciones. Tener experiencia no debe hacerte subestimar a tus enemigos y rivales. Siempre piensa antes de actuar. Y siempre considera aquello que es sutil. También lo he visto. No van por ahí enfrentándose solos a un ejército o disparando contra todo lo que se mueva es solo por ser enemigo. Lo entiendo muy bien. Estoy aprendiendo rápido. Sonrió. Sus ojos azules contrarrestaban mucho con la oscuridad. Pero daban luz.
una muy diferente y más fuerte que la del mismo sol. Después de ello, no tardó mucho para dormirse, vencida ya por el cansancio y las altas horas de la noche. Yo no pude hacerlo para nada, así que solo decidí ir a caminar un poco para relajarme y despejar un poco más mi mente. Sin embargo, una bella vista de montañas majestuosas y bosques casi infinitos me invitaron a relajarme y ahí mismo, mantenerme tranquilo y con esperanza. Detrás de ellas, más allá, estaba de nuevo el gran mar y tras él, Europa. Mi tierra. Desde la guerra comenzar, he sido más un simple nómada, viajando continuamente de país en país. Pero aún así, echo de menos el viejo mundo de vez en cuando. Y pensaba si podría vivir lo suficiente para verlo siquiera una vez más. Pero tan solo, me quedé con tan preciosa vista, intentando recrearla en mi diario. Dándome un entretenimiento diferente, más satisfactorio y sobre todo, especial. Como habría querido acompañar la noche con cigarros y una botella de whisky. Lamento interrumpir, Daniel. Pero debes leer esto. ¿Qué es esto? Informes de una batalla que ocurrió muy cerca de aquí muy recientemente. Las tropas encontraron a algunos soldados federados que se enfrentaron a un grupo de imperialistas en una base. Dicen que fueron liberados por un hombre que buscaba destruir los laboratorios de la base donde estaban prisioneros. Dicen que parecían muy decidido a hacerlo. ¿Nuevas armas? No están seguros. Lo han buscado pero dicen que desapareció. No me interesan las armas de los imperialistas. Ya hemos pasado por esto antes. No me interesa si no es Catalina o algo más gordo. Ahora mismo, debemos continuar nuestro avance. Los federados nos pisan los talones y los divergentes están cada vez más molestos. Empiezo a sentirlos hasta hostiles. El grupo que envié para saltar el tren federado y así mantener contentos a los gringos no regresó. Así que... cualquier cosa que estés planeando, hazla ya o habrá problemas. No me parece extraño que alguien más fuera de la Federación quiera destruir al Imperio. Todos tenemos razones para hacerlo. Si alguien es capaz de destruir una base imperialista por sí solo, pues qué habilidad y mis respetos. Pero ahora mismo tenemos nuestros propios problemas. Al menos ayuda a no ser atacados por la espalda. Si nos atacan por ahí, están los divergentes y los federados. Nada de qué preocuparse. Lo mejor ahora mismo es avanzar esta misma noche hacia el siguiente estado. Ya no tenemos tiempo siquiera para el duelo. Ni el luto. Vámonos. Quizás es paranoia o soy psíquico. Pero siento más presencia con la misma intención de terminar con el imperio, con la guerra y con todo lo que le hace mal a este continente. Tu esquizofrenia se hace mayor con el tiempo. Quizás la diabetes me afecta también en ello. O los golpes en los combates y adiestramientos ya me están pasando factura.